Soy el doctor Rodrigo Encarnación Ibarra, soy especialista en ginecología y obstetricia, egresado por el Centro Médico Nacional de Occidente de la ciudad de Guadalajara y soy subespecialista en medicina materno-fetal, egresado del Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México. La tarde del día de hoy tengo el gusto de compartir esta sesión de ginecología y obstetricia. La mecánica va a ser la siguiente. Vamos a presentar diferentes casos clínicos de ginecología y obstetricia con diferente cantidad de preguntas, donde vamos a identificar o analizar cuáles son los puntos o datos clave de cada caso clínico que nos van a ayudar a llegar a la respuesta correcta y qué datos o qué pistas, qué tips les doy yo para poder descartar las incisos o las opciones que no fueron adecuadas para cada caso clínico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Igual yo estoy al pendiente de la conversación. Cada que avancemos un caso clínico, 3, 4 preguntas, doy un espacio para revisar sus preguntas, ¿de acuerdo? Siéntanse en la libertad de preguntar lo que ustedes gusten. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primero de los casos clínicos. Es acerca de un femenino de 59 años, padece dislipidemia mixta en manejo con pravastatina, es gesta 5, parto 1, aborto 1, menarca a los 10, menopausia a los 55, parejas 2, planificación con preservativo. Acuda a consulta por tumoración en mama izquierda, la exploración física cuadrante superior externo con tumoración de 3x3, no dolorosa, bordes mal definidos, sin secreción por el pezón, conglomerado ganglionar en la axila izquierda y la mastografía da un resultado de un BRAF 5. Bien. Primera pregunta respecto a la categoría de la mamografía. ¿Cuál es el riesgo de progresión a cáncer de mama? Bueno, datos clave, muchachos, de este caso clínico es un caso sobre tumoraciones en la mama. Es uno de los temas más preguntables respecto a ginecología para tu examen nacional. Entonces, respecto a estos casos clínicos, la exploración física o los datos que te den de la tumoración van a ser clave completamente. ¿Cuáles son los datos de este caso clínico? Es una tumoración de 3 por 3 centímetros, relativamente es pequeña, de tamaño mediano, y las siguientes características son elementales. No dolorosa, bordes mal definidos, no hay secreción por el pezón y en la axila izquierda hay un conglomerado ganglionar, es decir, hay un conjunto de ganglios que incluso prácticamente ya están pegados haciendo un masacote en la axila izquierda. Este caso ya va un poquito más avanzado, más allá de la exploración física, y ya tenemos un estudio de imagen aquí. Dice la mastografía es BRAF 5. Muy bien. Yéndonos directamente hacia la pregunta, ¿cuál es el riesgo de progresión a cáncer de mama en porcentajes? Realmente lo que nos va a saber definir o nos va a dar un camino o un pronóstico para esta tumoración es el resultado de la mastografía. Un resultado BRAF 5 es una mastografía alta con alta sospecha de malignidad y por lo tanto es un riesgo de progresión o de presentar un cáncer en más del 95%. Es decir, una mastografía BRAF 5 prácticamente es un hecho que esa paciente tiene un carcinoma de mama. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la manera en cómo les recomiendo que aborden estos casos de tumoraciones de mama es la siguiente. Vas a dividirlo en 3 grandes grupos: la exploración física, los estudios de imagen y tus resultados histopatológicos. Respecto al primero de estos pilares, la exploración física, en las características que te dé el caso, tú tienes que ir pensando si se trata de una tumoración benigna o una tumoración de características malignas. Esta tabla es muy práctica. Si no la tienes en tus fichas de estudios, tómale una captura de pantalla a la pantalla, tómale una foto para que lo repliques en tus fichas de estudio. Todas las características de esta columna son características de benignidad. Se presentan en mujeres jóvenes, segunda, tercera década de la vida. Hay tumoración presente, obviamente. La lesión puede ser múltiple a comparación de las lesiones malignas. Secreción por el pezón puede haber, siendo una secreción serosa, acuosa. Movilidad es movible, los límites son precisos, la superficie es regular. El dolor, muchas veces la semiología del dolor, asociamos el dolor hacia cuestiones malignas, pero miren cómo aquí en las tumoraciones benignas el dolor puede estar presente y las malignas ausentes. Bilateralidad, esto es importante, lesiones que pueden ser bilaterales a nivel de la mama generalmente son benignas, como la mastopatía fibroquística. Y características de malignidad prácticamente son lo contrario a las de benignidad. Se presentan mujeres de edad más avanzada, cuarta, quinta o más adelante en cuanto a su edad. La evolución es rápida. Respecto a la secreción por el pezón, generalmente se asocia a secreción sanguinolenta. La consistencia es pétrea, es dura, es como una piedra. Y respecto a su movilidad, esta está fija.
a planos profundos, puede ser al plano muscular o incluso a la parrilla costal, al plano óseo. Los límites son mal definidos y miren, el punto aquí también clave o algo que me gustaría resaltar otra vez, dolor generalmente pueden estar ausentes en una etapa inicial. Ya si tienes una tumoración, un cáncer avanzado, pues va a ser más probable que te encuentres con una lesión dolorosa. Entonces, el primero de los pilares como debes abordar estas lesiones de mama es tener en mente si es una lesión benigna o maligna. Con las características que daba el caso clínico, digo, no era la pregunta principal del caso, pero miren, volvamos a él. Una masa no dolorosa de bordes mal definidos y con un conglomerado ganglionar, pues estas tres características asocian o relacionan más a una lesión maligna. Bien. Ahora, directamente relacionado a la pregunta del caso, ¿cómo vamos a clasificar estas lesiones? Bueno, ya que tienes la sospecha o tienes una lesión clínica palpable o una tumoración de mama, vas a pedir un estudio de imagen. Puede ser un ultrasonido o puede ser una mastografía principalmente. La manera de calificar o dar el resultado de estos estudios es hacer una clasificación que se llama BIRADS. El BIRADS significa Breast Imaging Recording and Data Systems, o sea, prácticamente es un acrónimo para evaluar estas lesiones de mama. Las categorías o las calificaciones son las de esta tabla, desde el 0 hasta el 6. Dependiendo qué tan avanzado vayas, es la probabilidad o el riesgo que tienes para que se trate de un carcinoma. Vamos a evaluarlo de manera rápida porque es algo muy preguntable. Respecto a la categoría 0 significa un estudio incompleto. Eso quiere decir, la mastografía te dice, ¿sabes qué? No veo o no alcanzo a ver nada. Es decir, una mastografía categoría 0 te dice, no alcanzo a ver si hay una lesión o no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sé si es una cuestión buena o es una cuestión mala. La categoría 0, el manejo que tú debes de dar, no puedes identificar un porcentaje de malignidad porque la mastografía te dice, no alcanzo a ver nada. Lo que tienes que hacer es, en ese mismo momento o al corto plazo, hay que pedir un estudio de imagen complementario. En este caso sería un ultrasonido, ¿de acuerdo? Categoría 0 son muy frecuentes en pacientes, por ejemplo, con mamas muy densas o incluso pacientes jóvenes, donde en pacientes jóvenes justo pasa esto. La mama o el tejido mamario va a ser muy denso, que prácticamente va a ser como si fuera una cortina que no alcance a identificar algún otro tipo de lesión. A partir de aquí, la categoría 1 es negativo, significa no hay ningún tipo de lesión, por lo tanto la posibilidad de malignidad es 0 y el manejo que tú le vas a dar es un tamizaje de rutina. Cada año una mastografía a partir de los 40 años si no hay factores de riesgo. La categoría número 2 es benigno, significa sí hay una lesión, pero es una lesión benigna, como por ejemplo la mastopatía fibroquística. Tampoco hay posibilidad de malignidad y tu tamizaje va a ser de igual manera anual. A partir del BIRADS 3 empiezan un poquito la sospecha o los problemas, probablemente benigno, con un 0 a 2% de malignidad. Lesiones, por ejemplo, aquí muy frecuentes como los fibroadenomas caen en esta categoría. ¿Cuál es el manejo que tú tienes que dar? Tienes que dar un seguimiento más estrecho que el tamizaje de rutina. Tienes que repetir un estudio nuevamente en un periodo de 6 meses. Normalmente en el tamizaje de rutina es de forma anual. En el BIRADS 3 empiezas a hacer un poquito más frecuente tu tamizaje y es cada 6 meses. Y a partir de la categoría 4 empiezan ahora sí ya las sospechas grandes. La 4 ya es sospechosa de malignidad y es la única categoría que se subdivide en 4A, 4B y 4C, dependiendo si la sospecha es baja, moderada o alta. El porcentaje de malignidad aquí para el 4A es del 2 al 10, el B del 10 al 50, el C del 50 al 95. Y miren, el manejo, esto es algo muy preguntable, es un parteaguas para la decisión en estas tumoraciones de mama. A partir del BIRADS 4, sea el que sea A, B o C, ya necesitas un diagnóstico histológico. Significa que cualquier paciente con un BIRADS 4 para arriba necesita una biopsia. Y el BIRADS número 5, que es el caso de nuestra paciente, obviamente necesitas una biopsia, pero aquí el porcentaje de malignidad ya es arriba del 95%. Y hay una última categoría, la categoría 6, que dice malignidad comprobada por biopsia. ¿Qué pacientes son estas pacientes que tienen categoría 6? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba para el ENAR me preguntaba, bueno, ¿y de qué me sirve tomarle una mastografía a una paciente que ya sé que tiene cáncer de mama? ¿No? Porque el BIRADS 6 dice malignidad comprobada, o sea, ya lo tienes determinado. Bueno, de manera rápida, si tú tienes la misma pregunta que yo hace algún tiempo, el BIRADS 6 es para pacientes que
ya tienen resultado histológico de cáncer de mama y estás dando un seguimiento para poder realizar la operación. Es decir, son pacientes con cáncer de mama muy grande que no son candidatos a cirugía en un primer tiempo. Son pacientes que van primero a quimioterapia para hacer que el cáncer o la tumoración disminuya de tamaño, o son pacientes que incluso ya fueron a cirugía, pero posteriormente das un seguimiento para ver que no haya una recurrencia. Ese es el BRATS número 6. Son pacientes que ya tienes, que solamente llevas en seguimiento, pero ya tienes un diagnóstico. Bien, entonces categoría 5, 95% de probabilidad. Segunda pregunta, doctores, ¿cuál sería su manejo en este momento? Bien, dato clave de este caso clínico, tienes un BRAT 5, como ya lo vimos en la tablita, la categoría, entre realizar un ultrasonido, biopsia con aguja de corte, biopsia por aspiración con aguja fina o mastectomía, pues bueno, la respuesta es, necesitas hacer una biopsia para tener un resultado histopatológico. El inciso A de ultrasonido mamario lo descartamos porque si la mastografía ya tiene una alta sospecha no necesitas ningún otro estudio complementario, y el inciso D lo descartamos porque no puede ser tan radical tampoco. Primero tienes que tener un diagnóstico confirmado. A pesar de que el porcentaje de malignidad con el BRAT 5 es muy alto, es prácticamente un hecho que hay un cáncer, siempre necesitas tener el diagnóstico confirmatorio antes de hacer una intervención como una mastectomía. Entonces nos quedamos con los incisos B y C. ¿Necesitamos una biopsia? Sí, lo sabemos, pero la pregunta es, ¿hago con una aguja de corte o hago con una aguja fina? Muy bien. Yo también cuando estudiaba para el examen nacional, este tipo de biopsias me parecían muy complicadas. Bueno, no complicadas, sino que se me revolvían mucho. Cuando estuve en el internado, yo siempre he tenido la idea de que hasta que no lo haces o hasta que no lo ves en vivo, te quedan claras completamente las cosas. Cuando yo estuve en mi internado, no roté por la consulta de oncogine, entonces no tuve la oportunidad de conocer cómo eran este tipo de modalidades de biopsia. Bueno, se las voy a explicar un poquito más adelante para que tengan una idea más clara. En este punto, la respuesta correcta es hacer una biopsia con aguja de corte. Elegimos la aguja de corte sobre la de aguja fina. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos modalidades? De manera rápida, de manera concreta, la aguja de corte es para tumoraciones sólidas y palpables a la exploración física. La aguja fina es para tumoraciones o lesiones que son de contenido líquido o semisólido, es decir, algo que puedas pinchar o picar con una aguja y puedas aspirar su contenido. Si la lesión es sólida y tú la picas con una aguja y quieres aspirar el contenido, pues nunca vas a obtener ningún tipo de material. La biopsia por una aguja fina, lo menciona la guía de práctica clínica, es la ideal para tomar biopsias cuando sospechas que hay una metástasis, sobre todo a ganglios linfáticos, que el contenido es semisólido, ¿de acuerdo? Entonces, de manera concreta, aguja de corte para lesiones sólidas y palpables y la aguja fina para lesiones líquidas o semisólidas. Bien. Miren, lo menciona aquí la guía de práctica clínica. El método más recomendable para el diagnóstico histológico es a través de una aguja de corte o TruCut. Si lo mencionan así, si el inciso decía biopsia por TruCut, como lo menciona aquí atrás, TruCut y aguja de corte es exactamente lo mismo. Y lo menciona la GPC. La aguja fina es ideal para las metástasis ganglionares. Bueno, les explico un poquito de cómo se hacen estas biopsias con aguja de corte. Miren, es con un dispositivo especial. Parece este dispositivo de plástico como si fuera el aplicador de un implante subdérmico. Es un dispositivo de plástico que tiene una aguja justo en la punta y tiene un switch que la acciona. La aguja de corte no, la biopsia por aguja de corte no es un procedimiento completamente ambulatorio. Lo puedes hacer en un consultorio, no necesitas anestesia ni ningún tipo de sedación, ni mucho menos anestesia quirúrgica. El dispositivo funciona de la siguiente manera. Tienes una aguja gruesa, y esa aguja tiene una ranura aquí en el centro. El switch que tú accionas aquí al momento que tú lo presionas con tu dedo o que lo movilizas, que lo accionas, lo que va a hacer es la punta de la aguja o la aguja la va a expulsar intempestivamente, la va a avanzar aproximadamente como 1 o 2 centímetros de donde estás, pero de manera muy rápida. Esto funciona de la siguiente manera. Estamos aquí, miren, por ejemplo, en esta ilustración del lado izquierdo. Tú identificas tu lesión, dices, ok, la tenemos aquí en el cuadrante superior externo, es puncionable. Ingresas con tu aguja, con tu aplicador de esta manera y te aseguras de que la punta de la aguja quede inmediatamente enfrente donde está tu lesión. No tienes que traspasarla, porque si tú la quieres traspasar va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Tienes que dejar la punta enfrente de la tumoración y ya cuando está enfrente, ahora sí accionas el dispositivo.
lo que va a hacer, como arroja la aguja intempestivamente, la misma aguja o la misma fuerza de esa expulsión es lo que va a hacer que traspase el tejido. En esta ilustración del lado derecho, mira, imagínate que el tejido es de color rojo. Al momento que traspasa esa aguja, la tumoración, prácticamente un tubito de ese material, de esa tumoración, queda en la parte de adentro de la aguja. En el momento que tú sacas la aguja, ya vas a obtener tu fragmento de tejido. Quedan las biopsias de esta aguja así como si fueran unas tirlanguitas, como si fuera el fideo de una maruchan, ¿vale? Bien. Hay otras modalidad, algo muy similar, pero lo vas a utilizar para cuando las lesiones son de contenido sólido o semilíquido, o sea, un contenido que puedas aspirar con una aguja. Y hay otra modalidad que se llama biopsia guiada por esterotaxia. Esta era la que menos entendía cuando estudiaba para el examen nacional. De plano, la leía y decía, no entiendo de qué se trata. Esto no es otra cosa más que una biopsia guiada por mastografía. Tienes el aparato del mastógrafo y tienes una lesión y tú colocas las coordenadas en el mastógrafo, le pones ahí. Es algo un poquito más técnico, pero lo voy a hacer sencillo, no sé. Lo programas, le pones en el cuadrante superior externo a 3 centímetros del pezón, a tanta profundidad, y solito el aparato va a la coordenada que tú pusiste y toma la biopsia de ahí, ¿de acuerdo? Vas a pensar, a lo mejor estarás pensando, bueno, ¿y qué diferencia tiene esta biopsia de la que uno toma en consultorio, la que acabas de explicar de aguja de corte? Ah, esta es ideal para lesiones que no son palpables, ¿de acuerdo? ¿Qué lesiones son no palpables y que puedan ser tan sospechosas de malignidad? Por ejemplo, las calcificaciones. Hay características de las calcificaciones también, si están agrupadas, si están espiculadas, si tienen un patrón lineal, si tienen un patrón P5, y esas lesiones o calcificaciones nunca las vas a palpar en la clínica. Entonces, para este tipo de lesiones, donde no son palpables, pero sí hay una alta sospecha de malignidad, la esterotaxia o la programación de este mastógrafo, pues son de mucha utilidad. Bien. ¿Dudas, muchachos, de este caso clínico? Primer caso clínico. Reviso la conversación rapidísimo a ver si tenemos alguna duda. Nada, parece que en la conversación no hay nada. Si está todo claro, levanten su pulgar hacia arriba, reaccionen con un like para saber que siguen aquí en la conversación. A lo mejor también ya se durmieron. Nada, bien. Pulgares hacia arriba, perfecto. Entonces, continuamos. Siguiente caso clínico es el de un femenino de 35 años. Tiene resistencia a la insulina tratada con metformina. Antecedentes familiares, hermana con hepatopatía no especificada, menarca a los 10, planificación con preservativo, acude por irregularidad menstrual, presentando ciclos cada 15 días con 5 días de sangrado, cuantificado en 2 tampones por día. A la exploración física, vello facial al mentón, labio superior, tacto bimanual, útero, contornos regulares, no se palpan masas anexiales, no hay sangrado en ese momento y los signos vitales son normales, salvo un índice de masa corporal, obesidad grado 2. Bien. Primera pregunta, ¿cuál es el trastorno menstrual presentado por la paciente? Respecto a estos sangrados uterinos anormales, dependiendo las características que tenga en cuanto a los días de duración, la cantidad de sangrado y la periodicidad, o sea, en qué momento del ciclo se presenta, vamos a tener diferentes categorías. Por ejemplo, para esta paciente específicamente dice que tiene ciclos cada 15 días. ¿Qué significa eso? Que realmente los ciclos son prácticamente, aparecen muy pronto, aparecen antes de lo normal. En cuanto a los días de sangrado, dice que son 5 días de sangrado con 2 tampones por día. Respecto a estas características, la respuesta para esta paciente es una polimenorrea. ¿Qué significa esto? Respecto a los días de sangrado y la cantidad de sangrado, realmente es normal o cae dentro del parámetro de normalidad. La alteración que tiene esta paciente es que está viniendo el ciclo muy pronto en cuanto a días, se está presentando de manera muy prematura. Entonces, cuando ocurre de esta forma, es llamado polimenorrea. Para que tú puedas identificar o clasificar estos conceptos, primero tienes que conocer cuáles son las características de un ciclo normal. Respecto a su duración, puede durar los días de sangrado de 3 a 8 días. Respecto a la cantidad normal en mililitros del sangrado, puede ser de 5 a 80. Y en cuanto a la frecuencia, puede presentarse tan pronto como cada 24 días o tan tardío como cada 38. Estas son características de un ciclo normal.
Dependiendo de tú lo leas, si es ginecología de Williams, si es la guía de práctica clínica, la COG, la ISOC, dependiendo de donde tú lo leas, nos va a dar diferentes conceptos. No van a variar mucho. Por ejemplo, el Williams dice que la cantidad normal es de 30 a 80 mililitros, pero lo que yo te recomiendo es quédate con estas definiciones que son de la guía de práctica clínica porque es de donde se saca el examen. Bien, entonces se lo resumo en esta tabla. Las características normales están acá arriba y las principales alteraciones también se las pongo en la parte de abajo. Por ejemplo, la paciente de nuestro caso era una polimenorrea, significa que sus ciclos son en menos de 24 días. Oligomenorrea u opsomenorrea también, siendo un sinónimo de este, es lo contrario, son ciclos que son demasiado largos, como las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico. Ellas que dicen, yo sangro cada 2, 3, cada 6 meses, cada que viene el papa, pues son ciclos de más de 35 días. Respecto a su duración o a su intensidad, miren, la menorragia o también llamada como sinónimo hipermenorrea, van a ser menstruaciones en mucha cantidad, más de 80 mililitros, o de muchos días de sangrado, de más de 8 días. Una metrorragia es una pérdida sanguínea intermenstrual. ¿Cómo es el concepto de este? Pues son pacientes que dicen, ¿sabes qué, doc? Yo sé que mi ciclo menstrual viene cada 28 días, soy muy exacta, cada 4 semanas estoy menstruando. Últimamente tengo mi periodo menstrual cada 28 días, pero últimamente he tenido en mis ciclos un sangrado al día 10, el otro ciclo también sangré el mismo día, el día 20, pero al otro ciclo sangré en mi día 28, pero luego volví a sangrar al día 13, luego al día 28 y en el siguiente ciclo sangré 3 veces al día 10, al 14 y al 21. O sea, prácticamente es una irregularidad completa. Es decir, no hay, la paciente tiene su regularidad menstrual, su ciclo menstrual normal en el día 28, pero en el lapso o en el inter de esos 28 días puede haber un sangrado, sea de la cantidad que sea solamente un rayado o un goteo o una cantidad un poquito más profusa, ¿de acuerdo? Y hay un concepto que se llama menometrorragia, o sea que combina estos dos primeros, este y el de acá de arriba. Es decir, son pacientes que tienen su ciclo cada 28 días, que es muy abundante y dura mucho. Y además de eso, las pobres tienen un sangrado intermenstrual entre ese periodo normal. Y el último concepto, hipomenorrea, es lo contrario al hipermenorrea o la menorragia, es decir, un ciclo de menos de 3 días de sangrado o un volumen menos de 5 mililitros. Muy bien. Segunda pregunta, esta pregunta está muy interesante. Dice, ¿cuál es la cantidad de sangrado según lo referido por la paciente? Bueno, ella dice que son 5 días de sangrado y cada día se utiliza 2 tampones por día. Entonces, 2 tampones por 5 días son 10 tampones en total en su ciclo menstrual. Entonces, aquí la pregunta interesante es, ahora que sé que utiliza 10 tampones, ¿cuántos mililitros absorbe un tampón? Bueno, la respuesta para este caso clínico son 50 mililitros. Eso significa que un tampón absorbe 5 mililitros, según la guía de práctica clínica. Esta tablita o esta infografía viene en la guía de práctica clínica sangrado intermenstrual. Miren, prácticamente viene según si es una toalla sanitaria o un tampón y te da las características, si solamente es una gota, si es una gota más grande, si es la mitad, si son 3/4 partes, está lleno. Y además de eso, para hacértelo más difícil, te dicen si la toalla es nocturna o es regular. El tampón de igual manera, si es regular, si es super o super plus. O sea, antes no, nomás les faltó poner la marca y cuánto cuestan ahí en la farmacia Guadalajara. Bueno, ¿qué te recomiendo yo con eso? O sea, no te desgastes aprendiéndote cuántos mililitros es una toalla nocturna llena a la mitad, son 6 mililitros. No te desgastes pensando en un tampón a la mitad super plus, son 2 mililitros. Nada, son demasiadas cosas que tú te tienes que aprender respecto no solamente a ginecología y obstetricia, te van a preguntar de todo, de medicina interna, de pediatría, de cirugía. Entonces, no te desgastes en este tipo de preguntas que poco probable que te vayan a preguntar. O sea, no en esta tabla. La guía de práctica clínica da una recomendación general. Dice, un tampón en general son 5 mililitros y una toalla son 15. Entonces, quédate únicamente con esa información. Un tampón son 5, 5 por 10, 50. Si dijera, la paciente utiliza 5 toallas nocturnas, 5 toallas femeninas en su ciclo menstrual, bueno, son 75 mililitros. Pero te digo, no quieras aprenderte cada uno de esos con estas características porque pues no, nunca vas a acabar. Esta pregunta es importante, sí, miren, apareció en la edición número
del año 2022 en el examen nacional. Entonces, les digo, sí, realmente sí puede ser algo muy preguntable por más loco o absurdo que parezca. Bien, muchachos, siguiente caso clínico. Es un femenino de 35 años, niega enfermedades crónico-degenerativas, menarca a los 12, ciclos de 30x5, vida sexual a los 18, parejas 2. Sin método, va a consulta por infertilidad de 2 años de evolución. Abdomen sin datos patológicos, tacto bimanual, útero normal, anexo sin alteraciones, canal vaginal normal, ultrasonido pélvico, presencia de masa hipoecogénica sugestiva de mioma, el cual protruye hacia la cavidad endometrial, resto sin alteraciones. Primera pregunta, ¿cómo se clasificaría este mioma de acuerdo a su localización? Bueno, los miomas, dependiendo del sitio donde estén, si protruyen hacia la cavidad endometrial, si están directamente o contenidos en el músculo miometrial o si se externan hacia la serosa uterina, van a tener diferente categoría. Un mioma que protruye hacia la cavidad endometrial es un mioma submucoso, ¿de acuerdo? El subseroso, la serosa. El intramural es el mioma que está directamente contenido en el músculo miometrial y el parasitario, a pesar de que uno podrá pensar, ¿eso no existe? Sí existe, es un mioma que está fuera realmente del cuerpo uterino. Puede estar en el ligamento, pudiera estar de repente casos muy raros en la trompa de falopio, en el ovario, pero se llama parasitario porque depende o su irrigación la da otras arterias diferentes a las del útero. Por ejemplo, un mioma que esté en el ligamento ancho pudiera estar irrigado por la arteria ovárica que pasa ahí a través del mesosalpinx y no necesariamente por las arterias del útero. Eso lo convertiría en un parásito. Bien. Les dejo esta imagen. Prácticamente es lo que comentábamos. Miren, por ejemplo, los miomas submucosos son estos dos de esta ilustración. Es un mioma que protruye o que alguna parte de su superficie está en contacto con la cavidad endometrial. Por ejemplo, es un submucoso y vean cómo solamente está pegado por un palito, por un pequeño pedículo hacia el miometro. Esto sería un submucoso pedicular. También sería un submucoso, miren, a pesar de que solamente una pequeña superficie está en contacto con la cavidad endometrial. Y el subseroso, igual que el submucoso, puede ser subseroso al estar una parte de su superficie hacia la serosa uterina o ser incluso un subseroso pediculado, en donde solamente está agarrado por un palito, por un pequeño pedículo, un pequeño tallo hacia la musculatura uterina. Otros tipos de mioma, intraligamentario, parasitario, o el mioma cervical, que puede estar directamente en el cervix. Bien. Otra clasificación frecuente para los miomas es dependiendo su tamaño. Sabemos que hay de pequeños, medianos, grandes elementos, incluso hay miomatosis gigante. La de pequeños elementos es aquella que mide de 0 a 2 centímetros, medianos de 2 a 6, grandes de 6 a 20 y miomatosis gigante es aquella que mide más de 20 centímetros. ¿Es frecuente o existe realmente la miomatosis gigante, doctor? Sí, es más frecuente de lo que creen. O sea, son miomas, el más grande que he quitado yo ha medido como unos 40 centímetros. O sea, la paciente estaba embarazada, pero no había un bebé ahí adentro. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para miomatosis? Tabaco, multiparidad, raza afroamericana o insuficiencia ovárica prematura. Bien. El concepto que tú te tienes que llevar de los miomas es que a los miomas les gustan los estrógenos. Los miomas comen estrógenos. Mientras más estrógenos haya para los miomas, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si tú vas a buscar un factor de riesgo para miomas, pues entonces en tus opciones busca algo que te hable que sea un ambiente rico en estrógenos. Bueno, todo problema. Tabaquismo, multiparidad, raza afroamericana y insuficiencia ovárica prematura, pues no son como que del todo claro en cuanto a ese concepto. Entonces, por ejemplo, aquí, en cuanto a tabaco, multiparidad y insuficiencia ovárica prematura, realmente lo único que es sencillamente de descartar es el de insuficiencia ovárica prematura, porque sabes que es una mujer que está prácticamente en una etapa de menopausia y ya no produce estrógenos. Respecto al resto entre A, B y C, el que es un factor de riesgo para miomatosis es la raza, ser afroamericana, ¿de acuerdo? Lo menciona esta tablita de Williams de factores de riesgo y factores protectores para miomatosis. Estos que dicen incrementos son factores de riesgo. Miren, menarca temprana, índice de masa corporal elevado, pariente afectada un poquito ahí si mamá o hermanas tienen miomas, la raza, que es la respuesta a nuestro caso clínico, y el síndrome ovario poliquístico. ¿Por qué? Todos estos están inmiscuidos en un ambiente rico en estrógenos.
Y los que van a ser factores protectores, por ejemplo, son la posmenopausia, mayor paridad, mientras más embarazos ha tenido la mujer, menor exposición a estrógenos ha habido. Van a pensar ustedes, doctor, pero durante el embarazo también hay producción de estrógenos para que mantengan el embarazo. Sí, pero no es la misma cantidad que cuando no hay un embarazo. O sea, sí se producen estrógenos, pero en menor cantidad. Entonces eso mismo la protege o no la expone tanto. Los anticonceptivos orales combinados, miren, esto es un concepto muy interesante, que van a pensar, ¿cómo que los anticonceptivos orales combinados protegen de los miomas? Si los anticonceptivos orales son estrógenos, sí, pero es el mismo concepto del embarazo. Los anticonceptivos orales combinados son a una dosis mucho más baja que los estrógenos naturales o fisiológicos que produce el cuerpo de la mujer. Entonces ahí la estás exponiendo a menores cantidades de estrógenos. Y el tabaquismo también menciona que disminuye los niveles de estrógeno, ¿vale? Entonces, quiero que te vayas con ese concepto. Mientras más estrógenos haya, es un factor de riesgo para miomatosis. Bien, lo menciona aquí la guía de práctica clínica. Miren, incluso es el doble de alto si la mujer es afroamericana. Bien, ¿dudas o preguntas, muchachos? Reviso la conversación, reviso el chat. No tengo nada en el chat. A ver, manita arriba si todos, si vamos bien. Eso, perfecto. ¿Cuántos estamos en la conversación? ¿12 o más? Ok, teniendo en cuenta que yo soy 2 de esos 12, estamos como unos 10, menos Kevin, somos como unos 9. Está bien, perfecto. Muy bien, vamos a ver, déjame volver al chat. Listo. Vamos al siguiente caso. Este es el de un femenino de 45, es diabética en tratamiento con metformina, menarca a los 10, gesta 2, cesárea 1, aborto 1, tiene la OTB, acude a consulta por hemorragia uterina, tiene ciclos de 30 por 5, 4 toallas nocturnas por día y la expresión física. El abdomen está bien, el útero está bien, no se palpan masas anexiales, no hay sangrado vaginal y los signos vitales son normales salvo una obesidad grado 3. Primera pregunta, ¿qué estudio de gabinete solicitaría para iniciar el abordaje de estudio de esta paciente? Histeroscopía, esterosalpingografía, ultrasonido pélvico, TAC. Muy bien. Muy bien, muchachos. Yo sé que hay muchos de ustedes que van a medicina interna, que van a cirugía, que van a pediatría, que van a pato, que van a radiología, que van a decir, el peor momento de mi vida, mi momento más humilde fue cuando roté por gine. Preferiría tomar 2 litros de cloro otra vez a volver a rotar por la toco. O sea, sé que hay ustedes que dicen, odio o no me entra en ginecología obstetricia. Bueno, ahí les va. Desafortunadamente necesitan aprender un poco de esto porque es de las especialidades más preguntables en tu examen nacional. Pero ahí te va un buen tip. Digo, no está bien que yo lo diga, vas a decir, ay, el doctor es ginecólogo y diciendo eso, pero te va a ayudar para tu examen nacional si tú eres de esas personas que dices, de gine nada más necesito lo básico para sobrevivir. Lo decía un amigo mío cuando estudiábamos para el ENARM. A ese cuadro también no le gustaba nada ginecología obstetricia. Y él me decía, el punto clave en los casos de gine es la respuesta cuando te pregunten por un estudio de imagen, la respuesta es ultrasonido pélvico. Y miren, este caso clínico efectivamente es ultrasonido pélvico. Entonces, en gine, prácticamente en gine y obste, prácticamente la respuesta siempre va a ser ultrasonido, ¿de acuerdo? O sea, ahora que yo ya estoy del otro lado, digo, o sea, sí y no, pues. O sea, sí es lo más frecuente, pero pues tienen sus indicaciones también, ¿no? Hay ocasiones en las que necesitas otro estudio. Pero bueno, como tip para ustedes, digo, realmente, si dices, no me sé la respuesta del caso, pero es un caso clínico de ginecología obstetricia y te preguntan por un estudio de imagen, la mayor parte de las veces tu respuesta es un ultrasonido pélvico. Y de hecho así lo es. El abordaje de una hemorragia uterina anormal es con un ultrasonido pélvico porque tienes que identificar cómo está tanto lo de adentro como lo de afuera. Tienes que ver qué características tiene ese endometrio, si no hay alguna otra alteración física o anatómica, miomatosis, adenomiosis, endometriomas, que pudieran, ovarios poliquísticos, que pudieran estar ocasionando estas hemorragias uterinas. Digo, no todas las hemorragias uterinas son causadas por cuestiones anatómicas a nivel del útero o los anexos. También hay cuestiones hormonales donde el útero va a ser completamente normal y la irregularidad es causada por cuestiones hormonales, pero la mayor parte de las veces el ultrasonido pélvico es tu respuesta para un caso de ginecología. ¿Cómo descarto el resto de las opciones? Histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? Es meter una camarita con un aparato que se llama histeroscopio a través del cervix y empezar a visualizar directamente la parte de adentro, la parte del endometrio. Es un buen estudio, pero respecto a la información que te da el ultrasonido pélvico no lo supera, porque la histeroscopía solamente te va a avisar cómo está todo adentro del útero, no te va a decir cómo está afuera.
Si la paciente estuviera sangrando por una miomatosis subserosa o incluso intramural, quizá no lo vas a alcanzar a ver desde la parte de adentro. La histerosalpingografía, ¿qué es la histerosalpingografía? Con una cánula a través del cervix ingresas o instilas un medio de contraste hacia la cavidad endometrial y que este pase a través de las trompas uterinas. Ese estudio es más bien para protocolo de infertilidad, para revisar que las trompas sean permeables y que no haya un factor obstructivo que esté haciendo que la paciente no se pueda embarazar. Entonces, para este caso no es para nada una de las opciones. Y la tomografía axial computarizada te va a dar información, sí, de la parte de adentro y externa del útero, pero fíjate que no te va a dar no tiene tanta sensibilidad o tanta exactitud como si lo tiene un ultrasonido pélvico. Además, el ultrasonido tiene la ventaja de que no es costoso, o bueno, no es tan costoso como una tomografía. No necesitas un aparato tan especializado como un tomógrafo, es decir, que es más frecuente que haya en un hospital un ultrasonido o un tomógrafo y no expones a la paciente a la radiación de la tomografía. Entonces, pues, realmente teniendo esas, pues es unánime, ¿no? Gana el ultrasonido. Lo menciona la guía de práctica clínica. El ultrasonido es la primera elección, el método diagnóstico ante hemorragia uterina. Y miren rápidamente, los que van a gine, los que van a radio, que les gustan estas imágenes en gris y negro, estos acetatos. Este es un ultrasonido pélvico, la sonda está aquí arriba y miren, esto que parece como una pera es el útero. Esta pequeña línea que va aquí adentro es el endometrio y el cervix está de este lado, ¿vale? Eso es un ultrasonido vaginal. Bien, segunda pregunta. El estudio solicitado te reporta un grosor de 20 milímetros. ¿Cuál es tu conducta en este momento? ¿Le das medroxi, le haces una biopsia endometrial, le haces una histerectomía o ninguna ya que el resultado es normal? Bueno, para poder abordar este caso, primero tienes que saber si un endometrio de 20 milímetros es normal o es anormal. Primer punto clave, un endometrio de 20 milímetros es un endometrio engrosado. No está bien, está muy grueso. Entonces descartamos el inciso D. Entre A, B y C, darle medroxiprogesterona, biopsia endometrial o una histerectomía total abdominal, la respuesta correcta es, aún no sabemos por qué está sangrando. Sabemos que la paciente está sangrando, pero no sabemos a qué se debe. Solo sé que hay mucho endometrio ahí, pero no sé si es una cuestión fisiológica, si es una cuestión benigna o al contrario, si es una cuestión maligna. La paciente podría estar sangrando por un cáncer de endometrio y yo tengo que llegar al fondo de esto y saber si es un cáncer para dar un tratamiento adecuado. Entonces, entre A, B y C, el siguiente estudio que tú tienes que hacer es una biopsia endometrial. Fíjense en los los datos clave del caso clínico. Resalta 45 años y diabetes tipo 2. ¿Por qué resaltamos esto? Estos dos, una edad arriba de 40 años y una diabetes tipo 2, son factores de riesgo para que la paciente pueda tener un cáncer de endometrio. Entonces, tienes dos factores de riesgo. Tienes una paciente sangrado que no tienes la certeza de qué se trata. Pues claro que puede tener un cáncer de endometrio. Entonces, por eso descartas el inciso A. No le debes de dar medroxiprogesterona a una paciente que no sabe si tiene un cáncer de endometrio dependiente de progesterona. Si esta paciente tiene un cáncer de endometrio y tú le das medroxiprogesterona, le estás dando la madre, porque le estás dando de comer lo que le gusta al cáncer y lo vas a hacer que crezca y metastatice a otros lados. Entonces, no debes de dar hormonas hasta que no sepas que no tienes un cáncer hormono dependiente. Si haces la biopsia y sale todo normal, es una hiperplasia o hipertrofia benigna, ahora sí dale las hormonas que quieras para contener el sangrado. Otro punto importante que iban a decir, cuando yo roté en urgencias de gine veía que le ponían medroxiprogesterona a todas 150 para que dejaran de sangrar. Ok, sí, puede ser una medida de contención si la paciente realmente llegara con un sangrado profuso que estuviera comprometiéndola hemodinámicamente. ¿Qué dice el caso clínico de ella? Dice, sin sangrado vaginal en este momento, sus signos vitales son normales, entonces estúdiala, no necesita la medroxiprogesterona en este momento porque no está en una hemorragia aguda en este punto, ¿vale? Y el inciso C, realizar una histerectomía total abdominal, pues no sean acelerados, no sean radicales. Aparte, si le haces la histerectomía sin saber si es un cáncer o no, ok, le vas a mandar el útero al patólogo y después el patólogo te va a decir, ¿sabes qué? Si era un cáncer, ¿qué vas a tener que hacer? Etapificarlo y probablemente la paciente va a entrar a una segunda cirugía para que a lo mejor continúes y le quites la trompa, los ovarios, el tercio superior de la vagina, le hagas la linfa o lo que sea que necesite hacer como abordaje del cáncer que haya salido. Entonces, tienes que entrar a una cirugía ya con todo con el diagnóstico hecho para que puedas proyectar
toda la cirugía que tienes que hacer en un solo tiempo. Entonces, si en este caso y prácticamente en la vida tienes que tener un diagnóstico concreto antes de tomar una decisión. Muy bien, muchachos, entonces, 20 milímetros de endometrio engrosado. Sé lo que se están preguntando varios de ustedes. Van a decir, bueno, doctor, ¿y cuál es el parámetro normal? Ahí te va. Son dos cuestiones aquí. Hay un endometrio normal para la premenopáusica y un endometrio normal para la posmenopáusica. En la premenopáusica es un poquito más complejo porque la premenopáusica que tiene ciclos menstruales. En ese ciclo, tanto en la etapa de sangrado como en la etapa folicular, como en la etapa, perdón, proliferativa, como en la etapa secretora, el endometrio va a estar de diferente tamaño. Entonces, por ejemplo, hablando del ciclo endometrial, la segunda fase, la fase secretora, que es donde el endometrio alcanza prácticamente el mayor cantidad de grosor durante el ciclo endometrial, es el punto donde más grueso va a estar. ¿A qué me refiero con esto? A ver otra vez. La premenopáusica durante su ciclo menstrual va a tener diferente cantidad o diferente grosor endometrial. El punto donde está más grueso es la fase secretora y hasta ahí quédate con que no debe de ser mayor a 16 milímetros. Un endometrio de más de 16 milímetros en una paciente premenopáusica va a ser un endometrio engrosado, independientemente de la etapa del ciclo donde la agarres, ¿vale? Y para la posmenopáusica es más sencillo porque ellas ya no tienen ciclo menstrual, ya no tienen estas variaciones. Para ellas el endometrio es lineal, siempre tiene que ser el mismo y no debe de ser mayor a 5 milímetros. Entonces, te lo dejo en esta placa. Mira, premenopáusicas mayor o igual a 12 milímetros. Bueno, el de 16 milímetros que les dije es de la COG, quédense con este que es de la guía de práctica clínica. Premenopáusicas no debe ser mayor a 12 milímetros, sin ser mayor a 5 milímetros. Bien. Factores de riesgo, miren, esta infografía está padre. Prácticamente aquí acuérdense de ella, de la madre superiora. ¿Vieron H libre? La hermana Encarnación. Digo, no se parecía a ella, pues la actriz era Ana de la Reguera. Acuérdense que es una madre de convento. Edad mayor de 50 años, obesidad, nulliparidad, hipercolesterolemia o síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, todos estos son factores de riesgo para un cáncer de endometrio. No es de lo que estamos hablando, pero miren, la infografía o la ilustración de la parte de abajo son para un carcinoma de cervix, que prácticamente es lo contrario a las características de la madre. Promiscuidad sexual, inicio de relaciones de manera precoz, enfermedad de transmisión sexual, tabaco, multiparidad. Eso solamente como un paréntesis o un anuncio. Bien. ¿Dudas, muchachos? Veo el chat. Nada, el chat lo tenemos nuevo, chat virgen. De este lado, manitas arriba. Eso. Bien. Perfecto. Vamos. Siguiente caso clínico. Femenino de 29 años, no tiene enfermedades, menarca a los 11, gesta 1, parto 1, vida sexual a los 18, parejas 3, ciclos de 28 por 5. Acude por dismenorrea de gran intensidad asociada a dispareunia y disquesia con mejoría una vez terminado el ciclo menstrual. Abdomen asinológico, tacto bimanual, ligamentos uterosacros doloroso, masa anexial derecha de 4x4, ultrasonido pélvico, tumoración anexial derecha, quística con ecos internos en su interior. Muy bien. Primera pregunta, ¿cuál es tu impresión diagnóstica? Datos clave de este caso clínico. Motivo de consulta, dismenorrea, o sea, le duele mucho al momento del ciclo menstrual. Asociado a, esto es importante, dispareunia, dolor a la relación sexual, y disquesia, este también es muy importante para este caso, o sea, hay dolor al momento de la defecación. Y miren, esto también es clave. Prácticamente hasta aquí el caso clínico ya estaba resuelto. Mejora una vez terminado el periodo menstrual. Una paciente con ciclos menstruales muy dolorosos y que además es doloroso al momento de la defecación es una paciente con endometriosis. El resto de la exploración también es muy sujeta a endometriosis. Dice ligamentos, implantes endometriósicos en estos ligamentos, y como son de los ligamentos más inervados del aparato genital femenino, obviamente van a ser muy sensibles a ese dolor. Además, la paciente tiene una tumoración de 4x4 quística con ecos internos. Esta característica de quística con ecos internos o en vidrio despulido es lo que también se llama quiste de chocolate, que también es muy característico o patognomónico de la endometriosis. ¿Cómo descartamos el resto de las opciones? Hemorragia uterina disfuncional lo descartamos causada por factores anatómicos. Aquí evidentemente es una cuestión
anatómica la que está ocasionando esa dismenorrea. La enfermedad pélvica inflamatoria, a pesar de que puede compartir algunas características como el dolor, la dismenorrea o la tumoración anexial, a lo mejor algunos de ustedes pensaron, ¿no podría ser un absceso eso? O sea, sí, pero no comparte este caso clínico otras características importantes. Recuerden, esto es un proceso infeccioso. Tendría que tener la paciente fiebre, descarga purulenta a través de la vagina o algunos otros factores de riesgo para la enfermedad infecciosa. No lo hay. Y el quiste torcido de ovario, miren, a lo mejor los que pensaron quiste torcido de ovario van a decir, bueno, la tumoración anexial de 4x4 y le da ese dolor tan característico. Un quiste torcido de ovario es una cuestión de un abdomen agudo. Es un dolor abdominal muy, muy intenso, redobla o dobla a la paciente de dolor, no puede ni siquiera estar sentadas ni acostadas y aparece así, aparece en cuestión de unas horas. ¿Cuál es la etiología o la explicación de este dolor? Imagínense que el ovario es como si fuera una manzana que está colgada del infundíbulo pélvico, que es el que lleva la arteria y la vena ovárica. Entonces, si esa manzana se dobla sobre su propio pedículo, si ese ovario se dobla sobre sus propios vasos, los vasos se van a ocluir, no va a llegar la irrigación al ovario y esa necrosis hace que duela terriblemente, impresionantemente. Entonces, el dolor de un quiste torcido de ovario va a ser un dolor muy en agudo y al momento del ultrasonido, algo que te pueden reportar es que al momento de evaluarla con el Doppler, no va a haber o va a haber una interrupción en cuanto al flujo o la irrigación del ovario. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este caso clínico es una endometriosis. ¿Por qué les decía que la disquesia era algo muy importante para este caso clínico? Esta paciente que tiene dolor a la evacuación probablemente también tiene focos endometriósicos a nivel del colon. Pueden tener disquesia, dolor a la evacuación o pueden tener incluso hematoquesia, sangrado al momento de la evacuación. Por ejemplo, otros sitios poco frecuentes de la endometriosis, pero que puede haber derivado de su origen en el mesodermo, es por ejemplo a nivel cerebral. Te pueden poner un caso de una paciente que dice, no, es que le duele mucho cuando tiene su ciclometro, tiene unos cólicos terribles y aparte le da un dolor de cabeza terrible. Esa paciente puede tener focos endometriósicos a nivel cerebral. O incluso en las cuanas, a nivel de la nariz. Pacientes que dicen, no, mi ciclo menstrual terrible, o sea, me trata súper mal y aparte de eso, me sangra la nariz. Tengo epistaxis cada que es mi ciclo menstrual. Pues esa paciente tiene endometriosis o endometrio en la nariz, ¿vale? Así de extraño puede llegar a ser. También puede haber incluso focos endometriósicos a nivel pulmonar. Bien. Lo menciona aquí la guía de práctica clínica, la triada de la endometriosis, dolor pélvico, infertilidad y puede haber masa anexial, aunque no necesariamente en todos los casos tiene que haber un endometrioma. Bien, sitios de mayor frecuencia, de acuerdo a su frecuencia de más a menos, ovario, fondo de saco posterior, los ligamentos anchos o los ligamentos uterosacros que estábamos comentando. Bien, imagen característica, también en este intento de romantizar la medicina y encontrarle forma a todo, la imagen característica de la endometriosis es esta. Decir, ¿qué es eso? ¿Qué es ese polvo que se ve ahí? Justamente es eso, es granillo de pólvora. Como esos rifles antiguos que tenían que llenar con pólvora para que dispararan. Después dejaban un residuo donde entraba la bala o incluso en el mismo rifle, que era como un anillito así de pólvora. Prácticamente se ve así la laparoscopía por la degradación de la hemosiderina de la sangre que contiene. Entonces, si te mencionan un ultrasonido o en una laparoscopía de que la paciente sí hizo laparoscopía y se vio imagen en anillo de pólvora, es una paciente con endometriosis. Segunda pregunta, ¿cuál es el estándar de oro para la confirmación diagnóstica? Ultrasonido, laparoscopía o histeroscopía. De estas 4 opciones, la respuesta es la laparoscopía, ¿de acuerdo? Mucho ojo aquí, ¿qué es la laparoscopía? Justo entrar con una cámara a nivel abdominal e identificar los focos endometriósicos. Prácticamente cuando te dedicas a la endometriosis y eres un experto, digo, yo no lo soy, pero hay ginecólogos que sí, se dedican prácticamente su vida a esto, prácticamente ya solamente de observar sabes cuando es endometriosis. Pero, mucho ojo, aquí 2 cosas que quiero mencionar, 2 cosas importantes. El estándar de oro o la modalidad diagnóstica es la laparoscopía, pero el único que te va a dar el diagnóstico definitivo es el histopatológico, como en la mayoría de los casos. ¿Qué se hace cuando entras con una laparoscopía y ves esto? Pues tomas un pedacito de aquí, tomas un cachito, tomas una biopsia, se lo mandas al patólogo y el patólogo ya te dice, ¿sabes qué? Si es endometrio. Entonces ya tú recapitulas, lo agarré de la trompa o lo agarré del ovario, pues es una endometriosis.
Diagnóstico definitivo de endometriosis es el histopatológico. Si te preguntan por estándar de oro o modalidad diagnóstica, es la laparoscopía. Ese es el primer punto importante que les quería decir. El segundo punto importante, hay una guía de práctica clínica que es como de las más recientes, no recuerdo si es del 2021 o del 2022, que dice que la confirmación o el diagnóstico de la endometriosis se hace con el ultrasonido vaginal o con el ultrasonido pélvico. Esto no es del todo cierto, porque los focos endometriósicos pueden de ser muy, muy pequeños y no los vas a alcanzar a ver por el ultrasonido. La única manera o el único dato por ultrasonido que te va a dar una paciente con endometriosis es si la paciente tiene endometriomas, porque si tiene los focos y son muy pequeños, no los vas a alcanzar a ver. Entonces, ¿qué les recomiendo yo aquí? Si le siguen preguntando modalidad diagnóstica, sigan considerando la laparoscopía antes que el ultrasonido. Muy bien. Siguiente pregunta. Caso, perdón. Femenino de 22 años acude por dolor en hipogastrio, disuria y secreción amarillenta fétida. Comenta ha presentado prurito y escozor durante el coito. A la exploración física, dolor a la movilización del cervix, gesta 0, vías a los 16, parejas 12 sin protección, planificación con dispositivo. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Datos clave, motivo de consulta, dolor en hipogastrio. Exploración física, disuria, secreción amarillenta fétida, prurito y escozor durante el coito, dolor a la movilización cervical, esto es clave, y los factores de riesgo o antecedentes de importancia, múltiples parejas sexuales sin protección y portadora de dispositivo. Estos factores de riesgo y las características de la paciente nos hacen candidato a una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria, ¿cierto o no? Esto de la dolor a la movilización cervical en algunas bibliografías mencionado o referido como signo de Banqui positivo es muy característico de una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, lo que tú tienes que definir aquí es la etiología de esa enfermedad pélvica inflamatoria. Entre vaginosis, clamidia, cándida y tricomonas, la respuesta o la etiología más probable es a través de una clamidia. El que nos podía hacer un poquito más de ruido, muchachos, es la tricomoniasis, porque la característica de la secreción pudiera ser muy parecida a la que describe el caso clínico. ¿Cómo nos definimos por clamidia en este caso clínico y no por tricomonas? Es difícil hacer esa decisión, sobre todo ya en la vida real, pero para tus casos clínicos ahí te va que te recomiendo. Si estás pensando que la paciente tiene meramente una enfermedad pélvica inflamatoria, una de las dos etiologías más probables de la EPI es la clamidia junto con la Neisseria gonorrea. Es más menos frecuente que una EPI, o sea, una enfermedad pélvica a nivel de pelvis, de órganos internos, genitales internos femeninos, se ocasiona por una tricomona. La tricomona generalmente sí da un proceso infeccioso, pero más a nivel vaginal. Y otro dato clave, que este es todavía mucho mejor para ustedes, es los casos de tricomoniasis hemos identificado que menciona sí la leucorrea amarillenta o verde, fétida, pero te menciona dos casos importantes, cervix en fresa o que la leucorrea es espumosa. Si te menciona esas dos características, el caso clínico te quiere decir o quiere que contestes una tricomona, ¿de acuerdo? Bien. Segunda pregunta de este caso de clamidia, ¿cuál es la prueba diagnóstica más específica? Entre RPR, TPHA, amplificación de nucleótidos o el frotis de Gram, la amplificación de nucleótidos es la prueba más específica para clamidia. RPR y TPHA son pruebas para sífilis y el frotis de Gram se puede realizar, pero no es una prueba que te vaya a dar tanta especificidad como sí te va a dar la amplificación de los ácidos nucleicos. Lo menciona la guía de práctica clínica aquí. Pruebas específicas para clamidia, NATS, radioinmunoanálisis y el cultivo en caso de tenerlo disponible. Bien. Siguiente caso clínico. Este es un femenino de 23, tiene molusco contagioso tratado con ácido tricloracético, menarca a los 11, gesta 0, 33/5. En cuanto a ciclos, vida sexual a los 15, parejas 10, sin método. Acude a consulta por flujo vaginal y disuria, al tacto bimanual, leucorrea de color amarillenta, gaseosa, canal vaginal y vulva eritematosas, cuello uterino con puntillo hemorrágico y signos vitales normales. ¿Cuál es tu sospecha y diagnóstica? Otro caso clínico de flujo vaginal o de cervicovaginitis. En estos casos clínicos la exploración lo es todo. ¿Qué dice tienes que revisar qué síntomas tiene, qué color tiene, qué olor tiene? Prácticamente se pudiera describir el sabor, prácticamente sería algo que también sería clave para eso. Nada más se crean, estoy bromeando con eso. Nunca prueben un flujo de ese tipo. Bien, las características o la expresión física es lo más importante.
¿Qué dice la exploración de este caso? Amarillenta, gaseosa, vean, aquí prácticamente lo acabo de decir hace un minuto, gaseosa, vulva eritematosa, y miren, esto también es importante, cuello uterino con puntillo hemorrágico, o sea, cervix en fresa. Leucorrea gaseosa y cervix en fresa es una tricomona. Descartamos la cándida, ahorita lo vamos a ver, la cándida es más bien como el requesón, como una placa blanquecina adherida a las paredes, que es muy, muy, muy pruriginosa. No tiene olor, no huele feo, pero da mucha comezón. La vaginosis bacteriana es aquella que es blanquecina, grisácea, que tiene olor a pescado, y esta, al contrario de la cándida, esta es asintomática, no tiene ningún tipo de molestia, salvo el flujo que presentan y el olor que presentan las pacientes. Y una enfermedad pélvica inflamatoria, pues realmente todo nos menciona el caso clínico hacia la parte genital externa, no tanto al interno. Entonces, tricomona es nuestra respuesta para este caso. Esta es la tricomona, tiene flagelo. La característica es que tiene un flagelo que le da la movilidad a este puntillo morso, si fueran los granitos de una fresa o un balón de básquetbol. Bien, características que lo menciona la guía clínica, cervix con puntillo rosado o cervix en fresa. Bien, muy bien. Esta tablita aquí, miren, es una comparativa entre las diferentes características o etiologías de la cervicovaginitis, vaginosis bacteriana, cándida, tricomona y clamidia. Esta tabla es elemental, la tienes que tener sí o sí en tus fichas de estudio. Esta tabla de la guía de práctica clínica está fea, tiene mucho texto, está en gris con negro. Yo te recomiendo tú replícala en tus fichas de estudio, dale tu estilo, ponle tus colores, ponle tus letras. Si quieres hacerlo únicamente con dibujos, hazlo, pero tiene que estar sí o sí en tus fichas de repaso. ¿De acuerdo? Bien. Característica rapidísimo de esta cervicovaginitis. Miren, en cuanto a la vaginosis bacteriana, es la causa más frecuente, no tiene olor y su característica es que huele a pescado. Para la cándida, muy pruriginosa, parecida al queso cottage o al requesón, y la tricomoniasis, pues lo que ya comentamos. Segunda pregunta, ¿cuál medio de cultivo solicitarías para el patógeno involucrado? Bueno, aquí no hay datos clave en el caso clínico, aquí prácticamente sabes el medio de tricomona o no te lo sabes. Entre el Diamond, Saborado, Taller Martin o Logo Jensen, el cultivo para tricomona es el Diamond, ¿de acuerdo? Lo menciono en ginecología de Williams, aquí está. El método más sensible es el cultivo, se necesita un medio especial que es el Diamond. Y miren, menciona aquí también lo de la amplificación de los ácidos nucleicos, la prueba de NATS para el diagnóstico. Los otros medios, el Lobo Jensen, por ejemplo, es el característico de tuberculosis, y el Taller Martin para Neisseria gonorrea. Muy bien, muchachos. ¿Dudas o preguntas que tengan? Leo la conversación, leo el chat. Nada. ¿Tenemos manitas arriba? Vientos. Va. Ándale, se vieron muchas manitas arriba, aunque vi que los tres eran de la misma persona, pero bueno, venga, se agradece. Espero que los demás todavía tengamos estado de conciencia acá con nosotros. Bien, siguiente caso clínico. Este es un femenino de 26 años, dislipidemia en tratamiento con pravastatina y besafibrato, enarca a los 11, gesta 0, acude a consulta de ginecología con resultado de ultrasonido pélvico por campaña de salud ginecológica con poliquistosis ovárica. Un clásico. A la exploración física sin datos patológicos, signos vitales normales. Primera pregunta, la paciente le pregunta si cumple criterios para el síndrome de ovario poliquístico. Usted le responde que cumple criterios en caso de presentar lo siguiente: obesidad, diabetes, ciclos de más de 35 días, ciclos de menos de 35 días. Bien, esto es de lo más frecuente que te vas a enfrentar en la vida real. Las pacientes van a hacerse un ultrasonido previamente porque estaba de oferta, porque una amiga, alguna vecina se lo recomendó, porque tuvo un dolor cólico fuerte y le recomendaron que hiciera un ultrasonido. Y si el radiólogo que lo hace no es muy experto, no está muy familiarizado a ver síndrome de ovario poliquístico, los folículos pueden confundirse con quistes y les van a dar esta etiqueta. Tiene síndrome de ovario poliquístico, cuando muchas de las ocasiones no es del todo cierto. Bueno, ¿a qué voy con esto? El síndrome de ovario poliquístico tiene criterios diagnósticos. Unos criterios muy clásicos son los criterios de Rotterdam. Son 3. Uno es poliquistosis al momento del ultrasonido. Datos clínicos de androgenismo pueden ser clínicos o
o clínicos con datos de, ¿cómo se llama? Espera, no es hipertricosis, es el contrario. Hipertricosis es vello un poquito más grueso. Hirsutismo. Datos de hirsutismo en cuanto al parámetro clínico, o lo vimos hace unas diapositivas, o ciclos menstruales largos. O sea, si la paciente tuviera ciclos menstruales de más de 35 días, cumpliría con un siguiente criterio diagnóstico, ¿de acuerdo? Oligomenorrea, arriba de 35 días el ciclo menstrual, o menos de 9 ciclos menstruales en un año calendario. Bien, lo menciona la guía de práctica clínica aquí, miren, hirsutismo, acné, alopecia, virilización, amenorrea y opsomenorrea. Bien, y los criterios clínicos, estos de Rotterdam, que se definieron en esta ciudad holandesa. Oligoovulación o oligomenorrea, que ya lo comentamos, menos de 9 ciclos menstruales en un año o ciclos de más de 35 días. Datos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, datos de hirsutismo o de nivel de testosterona libre de más de 60, y ovario poliquístico, leucografía transvaginal. Son 3 criterios, dependiendo la combinación que tengas, si la paciente tiene los 3 o tiene el hirsutismo con el ultrasonido o el ultrasonido con la oligomenorrea, te va a dar diferentes subfenotipos. El subfenotipo A es el que tiene los 3, el B es el que tiene oligo, hiperandrogenismo, el C, hiperandrogenismo y ultrasonido, y el D, ultrasonido con oligoovulación, ¿vale? Bueno. Bien, ¿esto pudiera ser preguntable para el examen nacional? Sí, sí podría ser preguntable. Bien. Segunda pregunta, ¿cuáles son las 2 principales anomalías hormonales en el síndrome ovario poliquístico? Muy bien, esto es una pregunta de un conocimiento de fondo, no hay un dato clínico que ayude para llegar a la respuesta, esto es realmente directamente relacionado a la fisiopatología del síndrome ovario poliquístico. Esta pregunta va a ocasionar controversia. Entre FSH, LH, insulina y LH, testosterona y LH, o testosterona y FSH, la respuesta correcta es insulina y LH. Quizá la mayor parte de ustedes respondieron FSH y LH por esta relación que es como tan sonada o tan mencionada en el capítulo de síndrome ovario poliquístico de cualquier libro de ginecología, donde dice, hay un predominio de LH sobre ese FSH, donde incluso se ha observado una relación 2:1. Sí, sí es una cuestión, una relación correcta, sí es una cuestión que puede llegar a presentarse, pero solamente un 30% de todas las pacientes con síndrome ovario poliquístico cumple con este parámetro. Es decir, en el otro 70% de 70% de las ocasiones, la LH ni siquiera está tan elevada como para hacer este índice de 2:1. ¿De acuerdo? Entonces, de cada 100 personas que tú tengas con síndrome ovario poliquístico, solamente 30 van a tener este parámetro. Si tú lo utilizas como un absoluto o un criterio diagnóstico para esto, pues se te van a estar escapando 70 de cada 100 pacientes. ¿Por qué elegimos la insulina y la LH entonces? Bueno, número 1, lo dice textual, la guía de práctica clínica, dice las 2 principales anormalidades son los niveles de hormona luteinizante y de insulina. ¿Por qué la insulina? Bueno, sabemos que hay una estrecha relación entre el síndrome ovario poliquístico y el síndrome metabólico o la resistencia a la insulina. De hecho, respecto a esto, la fisiopatología, una pregunta interesante es del tipo de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Acá la pregunta es, ¿qué es primero, el síndrome ovario poliquístico y eso ocasiona resistencia a la insulina? O al revés, la resistencia a la insulina ocasiona síndrome ovario poliquístico. La respuesta es, el síndrome ovario poliquístico conlleva a la resistencia a la insulina. Este es un cuadrito de la etiología del síndrome ovario poliquístico de Williams. Miren, todo comienza aquí en el hipotálamo. Hay una anormalidad en cuanto a los pulsos de GnRH, que es la encargada de dar un equilibrio hacia estas hormonas hipofisiarias o a las gonadotrofinas, LH y FSH. Dice aquí entonces que puede haber una disregulación, un desequilibrio en este LH-FSH que va a actuar a través del ovario y esto va a producir que el ovario produzca más andrógenos de lo normal. En el síndrome ovario poliquístico, además el problema, además de estar en el ovario, puede haber una participación de la glándula suprarrenal que también va a apoyar la producción de andrógenos en exceso, lo cual estos andrógenos, que va a haber demasiados o más de lo normal,
van a pasar por el tejido adiposo y esto va a ocasionar que en lugar de haber estradiol se conviertan en estrona, que son estrógenos no utilizables, y eso va a ocasionar una hiperplasia endometrial. Es decir, la paciente va a sangrar cada 3, 4 meses, pero cuando sangra va a sangrar muchísimo. Van a decir ustedes, bueno, ¿y dónde está la parte de la resistencia a la insulina? Que no la veo. Bueno, aquí en el tejido adiposo. El tejido adiposo sabemos que es uno de los factores, uno de los contribuyentes para que la insulina o la glucosa en la sangre no se metabolice o no ingrese a los tejidos adecuadamente. Entonces, la resistencia a la insulina va a propiciar también una atresia folicular, que es decir, en este ovario que de por sí ya estaba marchando a ritmos anormales, pues va a ser todavía, le va a dar más en la torre y va a hacer que funcione de manera inadecuada, ocasionando una anovulación y una menorrea. Incluso esto también se va a manifestar en la piel como datos de hirsutismo por la cantidad elevada de andrógenos o acantosis nigricans por la resistencia a la insulina. Entonces, se fijan realmente, el síndrome ovario poliquístico conlleva o lleva de secuencia la resistencia a la insulina, no al revés, sino todas las pacientes que fueran diabéticas, todas tendrían síndrome ovario poliquístico y no es así. La mayoría sí, pero no todas. Bien. Siguiente caso clínico es un femenino de 36, no tiene enfermedades, dice que va a consulta por insomnio y dispareunia. Menciona la habilidad emocional, sensación de calor que recorre todo el cuerpo y la expresión física, mucosa vaginal reseca, cervix formado sin sangrado vaginal, útero y anexos normales, FSH de 40, esto es importante. ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? Bueno, datos clave del caso, motivo de consulta de la paciente, amenorrea de 16 meses, o sea, lleva más de un año y 4 meses sin reglar. Además, no puede dormir, de repente mucha la vida emocional, en un momento está contenta, al otro tiempo está llorando, al minuto siguiente está enojadísima y tiene esa sensación de calor que recorre todo el cuerpo. ¿Cómo se llama eso popularmente? Son bochornos. La mucosa vaginal es reseca y el nivel de FSH está muy elevado, está en 40. Sé que te estás preguntando, ¿cuánto es el valor normal de FSH? 25. Si está arriba de 25, tu FSH está elevado. Entonces, tienes amenorrea de más de un año de evolución, tienes bochornos, tienes vagina seca, tienes FSH elevada. Prácticamente es una mujer que está en su etapa de menopausia, pero, ¿qué es lo interesante de este caso clínico? La paciente tiene 36 años, es demasiado joven para estar en una etapa de menopausia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la menopausia que aparece antes de los 40 años? Insuficiencia ovárica primaria o prematura, de manera muy sencilla. Descartamos menopausia porque a pesar de que cumple con las características clínicas y el periodo de amenorrea, el periodo de edad no es una edad fisiológica para la menopausia, ni tampoco la etapa de la posmenopausia. Estas A y B se descartan por la misma situación. Y el trastorno depresivo mayor, a pesar de que podría explicar la labilidad emocional, no responde a los demás síntomas, sobre todo los ginecológicos, ni tampoco explica la elevación de esa FSH. Lo menciona la guía de práctica clínica, criterio diagnóstico para esto que se llama, mucho ojo, insuficiencia ovárica primaria o insuficiencia ovárica prematura. Son mujeres jóvenes con una menopausia establecida. Joven me refiero a menos de 40 años. La menorrea aquí, con que tenga más de 4 meses está correcto, y el nivel de FSH, miren, más de 25, además de un estradiol bajo y signos y síntomas de climaterio. Principal diagnóstico diferencial, pues la menopausia como tal, la que sí es fisiológica. Prácticamente comparte las mismas características, a excepción del grupo de edad. La menopausia fisiológicamente en nuestro país se presenta de los 48 a los 50 años y prácticamente el resto es normal. Bueno, para la menopausia necesitas un periodo de amenorrea de más de 12 meses y para la insuficiencia ovárica prematura con 4 está bien. Les dejo esta tabla comparativa, prácticamente lo que acabo de mencionar en cuanto a la diferencia de edad, la diferencia de la amenorrea y el resto de las características, pues básicamente es normal. Segunda pregunta, ¿cuál sería tu tratamiento de primera línea? ¿Cuál es el problema con esta mujer? Que realmente esas molestias la están llevando a vivir una etapa de su vida, o sea, ser una mujer de 50 años atrapada en un cuerpo de una de 36. ¿Qué es lo que necesita una paciente con estas molestias? Si tu cuerpo o el cuerpo de esta paciente ya no está produciendo los estrógenos naturales, el ovario ya no está produciendo los estrógenos, pues entonces tú dáselos en forma de tableta, algo que se llama terapia hormonal de reemplazo.
Cuando vas a dar una terapia hormonal de reemplazo, tienes que tener varios estudios antes. Tienes que tener una mastografía, tienes que tener un ultrasonido pélvico, tienes que tener un perfil de lípidos adecuado y unas pruebas de función hepática adecuadas. ¿Por qué? Si tú le vas a dar estrógenos a una paciente, tienes que asegurarte de que no haya un cáncer por ahí escondido, que le gusten los estrógenos, porque si no, solamente le vas a dar de comer y vas a perpetuar ese problema. Tienes que tener un hígado sano y unos lípidos adecuados, porque estos estrógenos te van a hacer que incremente el riesgo aterosclerótico con riesgo de enfermedades cardiovasculares, y el hígado tiene que estar al 100 porque es el encargado de metabolizar ese estrógeno que vas a dar. Bueno, eso como un comercial. ¿Cómo voy a decidir qué terapia dar a la paciente que tiene insuficiencia ovárica prematura? Fíjense en las opciones. Tenemos fluoxetina, estrógenos conjugados con medroxiprogesterona, etinilestradiol con medroxiprogesterona. Tenemos dos grandes grupos de terapia hormonal de reemplazo: estrógenos solos y estrógenos combinados con progesterona. ¿Cómo voy a decidir cuál de los dos darle a mi paciente? Lo que tú tienes que ver y que está señalado aquí en el caso clínico dice útero y anexos normales. Tú te tienes que ver si la paciente tiene útero todavía o ya no tiene útero. ¿Te interesa saber si ella tiene endometrio o no? ¿Por qué? Si tú le das estrógenos a una paciente, lo que vas a hacer es que ese endometrio prolifere. Y si le das unos estrógenos así sin ningún tipo de limitación, el endometrio va a proliferar tanto que en algún punto ese endometrio se puede volver malo, se puede malignizar. ¿Qué me refiero con esto? Le puedes ocasionar un cáncer de endometrio. Entonces, si tu paciente tiene útero y le vas a dar estrógenos, una sustancia tiene que ponerle un tope a esa proliferación endometrial, y esa sustancia es la progesterona. Entonces, punto clave aquí para elegir una terapia hormonal de reemplazo. Si tu paciente tiene útero y ovarios normales, tienes que darle estrógenos con progesterona. El estrógeno la va a hacer que se sienta mejor y la progesterona la va a proteger de que el endometrio no se vuelva maligno, de que no prolifere tanto a volverse maligno. Entonces, miren, nos quedamos entonces con el inciso C y el D, porque ese es el que trae estrógeno con progesterona. Descartamos el B, porque si le damos solamente estrógenos le podemos ocasionar un cáncer. Y descartamos el inciso A porque la fluoxetina, a pesar de que sí es parte de la terapia del síndrome climatérico, es más bien una opción cuando la paciente no es candidata a una terapia hormonal. Entonces estoy entre el C y el D, muchachos. Tenemos que escoger uno de esos. Vas a decir, doctor, yo soy de esos que no quiero volver a rotar por la toco, voy a medicina interna. Hasta parece un juego de palabras: estrógenos conjugados con medroxiprogesterona, etinilestradiol con medroxiprogesterona. Entiendo que la diferencia está entre los estrógenos conjugados y el etinilestradiol, pero ¿qué diferencia tienen estos dos? La respuesta correcta es la C. Los estrógenos conjugados o estrógenos equinos son los de terapia hormonal de reemplazo. El etinilestradiol es el estrógeno que va en los anticonceptivos. Estos son anticonceptivos y esto es terapia hormonal de reemplazo. No es lo mismo. No es lo mismo que una paciente que tiene bochorno, síndrome climatérico, le receto unas Yasmin 24/7 para anticonceptivos. No, mucho ojo ahí, la vas a regar y solamente te vas a convertir en un meme. La diferencia está en la dosificación, en la cantidad de estrógenos que trae uno y que trae el otro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estrógenos conjugados, estrógenos equinos es tu terapia hormonal de reemplazo, y el etinilestradiol son anticonceptivos, y eso te lo vas a dar a la paciente que no se quiere embarazar o a la que tiene síndrome ovario poliquístico en una etapa temprana. Bien, lo menciona la guía de práctica clínica. Aquí el objetivo es sustituir los estrógenos que ya no está produciendo, y las pacientes con útero debe de ser un uso combinado con progesterona para proteger el endometrio. Les digo, la progesterona le pone un alto a ese endometrio para que no prolifere de más y no se descontrole. Contraindicaciones para la terapia hormonal de reemplazo, esto es importante. Tú piénsalo así, en general solamente responde a esto con dos preguntas importantes, dos fundamentos. ¿La paciente tiene algún cáncer estrógeno dependiente al cual si yo le doy estrógenos le voy a dar en la madre? O número 2, ¿el hígado de la paciente funciona bien como para metabolizar esos estrógenos? Si tu respuesta es no hay cáncer y el hígado está bien, dale terapia hormonal de reemplazo. Si tiene un cáncer de mama, si tiene un sangrado uterino que no sabes por qué está sangrando, como lo que comentamos hace rato, si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene una enfermedad hepática aguda, o es
intolerante al estrógeno, pues no le des, es contraindicación para terapia hormonal de reemplazo. Bien. Muchachos, dudas o preguntas, ya vamos a entrar a la parte de obstetricia. Esta me gusta un poquito más. A ver, la conversación sigue siendo virgen. Sí, todavía. Todavía sigue siendo núbil ese chat. Bien, de este lado, manita arriba, ¿siguen conmigo? ¿Siguen despiertos? Eso, ahí está. Ya nada más es Solón. Bueno, fueron tres, pero venga, esperemos que el que esté dormido sea nada más Kevin de audiovisuales. Bien, vamos al siguiente caso clínico. Mujer de 26 años, no tiene antecedentes, gesta 4 abortos 2, cesárea 1, tiene un embarazo de 38.4, en trabajo de parto en conducción con oxitocina, 8 centímetros y 80% de borramiento, amniosíntregro, presentación encajada. Súbitamente presenta dolor abdominal acompañado de sangrado transvaginal abundante, pérdida de la presentación al tacto vaginal, fondo uterino no palpable, y miren los signos vitales: hipotensa, taquicárdica, hipotérmica y frecuencia cardíaca fetal en bradicardia. ¿Qué le pasó a esta paciente? Trabajo de parto con oxitocina, tiene una cesárea anterior, de la nada le da un dolorón abdominal, se está chocando y a la exploración física hay pérdida de la presentación fetal. A esa paciente se le rompió el útero, muchachos, ¿sale? Es una de las causas de sangrado, de dolor abdominal en el tercer trimestre, sobre todo durante la labor de parto. Factores de riesgo de esta paciente para ello: cesáreas previas. No lo especifica este caso, pero si la paciente es un periodo intergenésico corto, es una paciente con factor de riesgo para ruptura uterina. Utilización de prostaglandinas, por ejemplo, dinoprostol o misoprostol para maduración cervical, conducción con oxitocina, son factores de riesgo. ¿Por qué dice que la presentación se perdió al tacto? Ok, si tú estás haciendo un tacto vaginal de una paciente que tiene 8, obviamente vas a sentir la cabeza, o la mayoría de los casos vas a sentir la cabeza. Si se rompe el útero de la nada, el bebé incluso puede salir hacia la cavidad abdominal, andar allá en el hígado, y si tú haces el tacto vaginal va a tener los mismos 8 de dilatación, pero ya no vas a sentir la cabeza. Otro dato patognomónico aquí de la ruptura uterina es que te piden decir que puedes palpar partes fetales muy claro a nivel abdominal, porque el bebé prácticamente se salió del útero y lo único que lo recubre es la pared abdominal. Eso también es un dato clave, ¿de acuerdo? ¿Cómo descartamos el resto? Placenta previa no es una de las características. Además, si fuera un caso de placenta previa, no deberíamos estar haciendo tacto vaginal. Ruptura de vasa previa. Miren, esto de la vasa previa es como si... es cuando los vasos umbilicales, arteria y vena umbilical, van adosados a las membranas amnióticas, y cuando se rompe la bolsa amniótica, se rompe la fuente, como popularmente se dice, sale sangrado, ¿de acuerdo? Un dato clave para estos casos de vasa previa: te van a decir, una paciente está en trabajo de parto, rompió membranas y tiene un sangrado súbito, es decir, rompió membranas y en lugar de salir líquido amniótico salió sangre. Es una paciente con ruptura de vasa previa. ¿Y se puede chocar? Sí, también se puede chocar. ¿Y el bebé también se puede asfixiar? También se puede asfixiar. Desprendimiento de placenta normoinserta quizás sería el que nos diera un poquito más de duda aquí con el caso clínico, o el principal diferencial, pero un desprendimiento de placenta normoinserta, un DPPNI, va a tener mucho sangrado, pero el útero va a ser palpable y va a estar hipertónico, no como el caso clínico de que la paciente el útero ya no era palpable. Bien. Lo menciono aquí en esta placa: miren, palpación de partes fetales a la exploración, y un poquito de las diferencias entre estas entidades que acabamos de comentar. Miren, les dejo esta infografía, es prácticamente lo que acabamos de comentar. Esta se las hice yo: ruptura de vasa previa. Esta es su característica, y a la exploración física, lo elemental que te van a preguntar en un caso clínico. La placenta previa, incluso el sangrado puede ser indolorio y la mayor parte de las veces es escaso, por lo cual no compromete la estabilidad materna ni fetal. Y el desprendimiento prematuro de placenta sí los va a inestabilizar, va a haber hemorragia, pero sobre todo va a haber un útero hipertónico. Segunda pregunta, este mismo caso clínico de ruptura uterina: ¿qué hacemos entonces en este momento si tiene ya un embarazo de término y está en una labor de parto activa? ¿Le mandamos a hacer un ultrasonido? ¿Le mandamos un ultrasonido vaginal? ¿Le abres a la oxi para que ya para, o hacemos una cesárea urgente? La respuesta correcta es: hace cesárea urgente. Pasan todos corriendo al quirófano a hacer esa cesárea, porque la mamá y el bebé están en riesgo. Doctor, pero ya tenía 8, ya tenía 9 centímetros, ya déjela.
¿Cuánto se va a tardar en completar y en bajar ese bebé? Fácil, es como si fuera una primigesta, fácil, se va a tardar media hora. Es media hora que vas a seguir perdiendo sangre y estos signos se van a ir prácticamente hasta el paro. Si hay una ruptura uterina, esté como esté, la paciente va a cesárea urgente. Tienes que entrar a salvar a ese bebé y tienes que entrar a reparar esto. Miren, esto es un útero roto. Ven cómo está roto aquí prácticamente de lado a lado. La mayor parte de las veces, dependiendo de la ruptura que tengas, si está prácticamente amputada de repararlo. Si hay manera de repararlo, pues igual pudieras considerar solamente reparar el útero. Bien. Siguiente caso, muchachos. 37 años, lupus, embarazo de 36.5, va por cefalea y fosfenos. Tacto vaginal sin modificaciones, edema, 2 cruces, reflejos osteotendinosos aumentados, laboratorio, creatinina de 1.6, ALT, AST 107, 135 y signos vitales, vean la TA 170, 120. ¿Qué tenemos aquí? Datos clínicos. Es una paciente con 36.5, datos de encefalopatía hipertensiva, cefalea y fosfenos, dolor en epigastrio, esto es muy importante, reflejos aumentados y alteraciones en el perfil preeclampsia. Creatinina elevada, enzimas hepáticas elevadas y la presión arterial, vean, hipertensísima. ¿Cómo se llama esto? Conglomerado con todo. Es una preeclampsia con datos de severidad. Trastornos hipertensivos durante el embarazo. Presión arterial arriba de 140/90 es una paciente con hipertensión y embarazo. Si la paciente combina hipertensión arterial más proteinuria, es una paciente con preeclampsia. Pero mucho ojo, puedes tener preeclampsia sin proteinuria. ¿Cómo tengo preeclampsia sin proteinuria? Tienes que tener hipertensión y alteración en tus exámenes de laboratorio, en las transaminasas, en las plaquetas, en la creatinina, datos de encefalopatía, o sea, cefalea, acúfenos, fosfenos o datos de complicaciones más graves como edema de pulmón, evento vascular cerebral, eclampsia, etc. Esas características juntadas con la hipertensión, haya o no proteinuria, es una paciente con preeclampsia. La hipertensión gestacional realmente es una paciente que solo tiene presión elevada, pero no tiene proteinuria ni ninguna otra de las alteraciones. Y el síndrome de HELP es por su acrónimo H de hemólisis, que es caracterizado por unas bilirrubinas totales arriba de 1.2 o una DHL arriba de 650. La siguiente E y la L es elevated liver, o sea, enzimas hepáticas elevadas, y el LP del final es low platelets, o sea, bajas plaquetas. La paciente, a pesar de que tiene una DHL aumentada, no tiene otros datos de hemólisis, las plaquetas están bien, entonces no cumple el criterio completo del síndrome de HELP. Lo que sí cumple es una preeclampsia con datos de severidad desde el punto donde lo quieras ver. ¿Cuáles son sus datos de severidad? Cefalea y fosfenos, dolor en epigastrio, ROTS aumentados, la creatinina que no debe estar arriba de 1.1 o doblar el valor basal, la ALT y ACT que no deben de superar su doble, que es como de 80 para la mayoría de los laboratorios, y la TA 140/90 arriba está elevada, pero más de 160/110 es una preeclampsia con datos de severidad. Entonces, ahí lo tienes, la respuesta a tu caso clínico. Lo que platicamos ahorita, miren, están aquí los datos de severidad. Cualquiera de estos, junto con hipertensión, sin necesidad de proteinuria, te da el diagnóstico de preeclampsia. Y aquí están un poquito más desglosadas las definiciones que ya platicamos. Segunda pregunta, ¿cuál es el fármaco considerado de primera línea para el manejo de esta crisis hipertensiva? Dependiendo de donde tú hayas hecho tu internado, tu servicio social, tus prácticas, donde hayas trabajado, dependiendo el medicamento que tengas para manejar estas crisis, va a ser la primera línea que tú vas a pensar que es. Yo, por ejemplo, soy de Guadalajara, hice mi internado y mi preinternado en el Hospital General Regional número 46. Y ahí, por ejemplo, yo veía que todas las pacientes que llegan con esas crisis hipertensivas le poníamos hidralazina intravenosa, porque no había otro medicamento, no había labetalol. Si tú te quedas con esto vas a pensar que esa es tu primera línea, pero no, la primera línea realmente es el labetalol. En la 46 no se los poníamos porque no lo teníamos, pero no significa que no sea la primera línea. Entonces, ¿a qué voy con esto? No importa dónde hayas trabajado, si tenían o no labetalol, el labetalol es la primera línea para la crisis hipertensiva. Lo menciona de este lado, mira. Labetalol primera línea, o incluso el nifedipino de 10 miligramos también se considera de primera línea. La hidralazina, a pesar de que es un medicamento muy bueno y que va intravenoso y etcétera, etcétera,
es considerado una segunda línea. Si ustedes también, alguno de ustedes hizo en la 46, ahí platíquenme en el chat a ver si ya les llegó la Betalol. Yo hice el internado pues, hace no más ni menos que 10 años, entonces espero que para estas alturas ya haya la Betalol. Hice la residencia en el IMSS también y hasta donde me quedé hace 4 o 5 años no teníamos la Betalol todavía. Bueno, alguien que esté en el IMSS que sepa si ya hay la Betalol ya me actualiza. Bien. ¿Dudas o preguntas, muchachos, hasta ahorita en la conversación? ¿Seguimos conversación nueva? ¿Sí? Pulgares arriba, todos bien. Listo. Vámonos al siguiente caso clínico. 30 años, gesta 2, parto 1, 30 semanas. Curva de 75 gramos con los siguientes resultados: 88, 172 y 158, prueba sin estrés reactiva. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente? Con los resultados de esa curva de tolerancia a la glucosa, la paciente cataloga para diabetes mellitus gestacional. Son 3 parámetros. El primero debe estar abajo de 92, está en 88. El segundo debajo de 180, 172. Y el tercero debajo de 155. Por 3 miligramos salió positivo. La paciente con uno de cualquiera de los 3 ya se considera diabetes gestacional, siempre y cuando se haga este tamizaje o haya salido este resultado de las 24 a las 28 semanas o a partir desde el curso del segundo trimestre. Una paciente diagnosticada con diabetes con esta curva a partir de la semana 14 ya se considera diabetes gestacional. Si diagnosticas una paciente antes de la semana 14, es una paciente con diabetes pregestacional o diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? Bien, lo menciono en la guía de práctica clínica aquí. Aquí tiene sus criterios diagnósticos. Ayuno mayor o igual a 92, 1 hora mayor o igual a 180, 2 horas mayor o igual a 153. Dije 155 hace unos segundos. No, 153. Hay otros criterios aquí. Estos son los de la Sociedad Internacional, los de la IADPSG. Pero si utilizas los de Custan y Carpenter, son muy parecidos, son a múltiplos de 5. Mayor o igual a 95, a 180, a 155. Realmente utiliza para tu examen nacional estos de la Sociedad Internacional. 92, 180 y 153. ¿De acuerdo? Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál sería tu manejo terapéutico? En toda paciente que diagnosticas con una diabetes gestacional, tienes que darle oportunidad de que su estilo de vida cambie, de que se reivindique. Le vas a dar terapia de dieta y ejercicio por 2 semanas antes de comenzar con los medicamentos. Tú vas a evaluar a tu paciente en 2 semanas. Si en 2 semanas no hay una adecuada respuesta a esta terapia médico-nutricia, entonces sí ya considera comenzar medicamentos. ¿De acuerdo? Bien. Lo menciono en la guía de práctica clínica acá. Un periodo de 2 semanas para la dieta y el ejercicio para darle chance de que consiga sus metas. Bien. Siguiente caso clínico. Femenino de 17, primigesta, embarazo de 40, tuvo un bebé, pasa al expulsivo, la prepara para el parto y realiza episiotomía. ¿Cuál es la episiotomía que se asocia a menos lesiones del esfínter anal? Realmente, episiotomía solamente hay 2, media o media lateral. La que se hace en la línea media en dirección al ano o la que se hace en línea media lateral en dirección al glúteo. Pues la que se relaciona con menos lesiones del esfínter anal es obviamente la media lateral. Miren, denme un segundo. Listo. Entonces, en esta infografía vienen las episiotomías. La media es la que va en dirección al ano y la media lateral es la que va un poquito más hacia el glúteo. Miren, en ángulo de 45 a 60 grados. Bien, déjenme ver dónde está mi... Esperen. Bueno, en esta tabla realmente, en cuanto a las características de las episiotomías, mira, les voy a dar prácticamente muchas características aquí. Manera de reparar, cicatrización, sangrado, riesgo de infección y riesgo de prolongación hacia el esfínter anal. De esas 5 características, la episiotomía media es mucho mejor para todas, excepto para una. Es mucho mejor la media para las primeras 4. Es más fácil de reparar, cicatriza más bonito, tiene menos riesgo de sangrado, tiene menor riesgo de infección, pero en cuanto al riesgo que hay de que se prolongue esto hasta el ano, la media lateral le gana. Entonces, la media lateral
El único concepto en donde es mejor que la media es en prolongación hacia el ano y realmente pues esa es de las características más importantes todavía, ¿de acuerdo? Para que se lo lleven a casa. Segunda pregunta, ¿cuál es la episiotomía que presenta más riesgo de sangrado? Pues ya lo acabamos de comentar, la media lateral. Ahí lo tienen. Muy bien. Siguiente caso clínico, femenino de 27 años, gesta 1, CUDA control prenatal, embarazo de 41.5 sin contracciones, cervix posterior, consistencia media, 30% de aborramiento y cerrado, estación fetal -1. Primera pregunta, ¿cuál es el método de elección para la resolución de este embarazo? ¿Le hacemos cesárea, le inducimos el parto, le conducimos el parto o le hacemos histerotomía? No sean gachos, la paciente es primigesta, tiene el derecho de intentar un parto. Entonces la pregunta aquí es, ¿le vamos a dar parto, pero inducción o conducción? Cuando la paciente está completamente de cero, que no tiene nada de contracciones y que el cervix no es favorable, con eso nos referimos a que es un cervix que está cerrado, que no tiene dilatación, que está duro, que está largo. Es un cervix que no es favorable. Lo vamos a empezar prácticamente la labor de parto desde la manera en cómo se llama esto es una inducción del trabajo de parto. Inducción es comenzar con la labor de parto desde cero y modificar un cervix que es no favorable. La conducción del trabajo de parto es una paciente que ya trae algo de modificaciones cervicales, ya trae a lo mejor 2, 3 centímetros y trae algo de contracciones irregulares, o sea, una contracción buena cada 10 o cada 15 minutos. Esa paciente que ya empezó así poco a poquito, que ya nada más ocupa como un empujoncito, ella es conducción del trabajo de parto. ¿De acuerdo? Sin importar lo que hayan visto donde hicieron su internado, preinternado, etcétera, esta paciente, a pesar de que está ya cerca del postérmino, no es una indicación de cesárea, le puedes dar la oportunidad de un trabajo de parto. Y la histerotomía prácticamente es abrir el útero, es prácticamente como una cesárea, pero se llama así cuando se realiza esto en embarazos menores a 28 semanas. Bien. Siguiente pregunta, este mismo caso clínico. ¿Qué puntuación de Bishop tiene la paciente? ¿Qué es el Bishop? Van a decir ustedes, lo escuché muchas veces ahí cuando dice guardia se la toco, pero nunca me quedó claro. El Bishop es una escala que nos ayuda a evaluar las características cervicales, esto que les acabo de comentar. Tiene diferentes puntuaciones y dependiendo de los puntos que nos dice si es un cervix no favorable o si es un cervix favorable. En otras palabras, si es un cervix que le tienes que dar prostaglandinas para madurarlo o si es un cervix que ya dándole el empujoncito a una conducción con oxitocina ya va a avanzar. Un cervix que es posterior, de consistencia media, 30 de borramiento y cerrado es un cervix que tiene una calificación de 3 puntos. Bien, la escala de Bishop es esta, miren, la puntuación está acá arriba, 0, 1, 2 y 3 puntos y evalúa dilatación, borramiento, consistencia, posición y la altura de la cabeza. Miren las características más desfavorables de todas. Sería un cervix que está completamente cerrado, que está muy grueso, que tiene 0 a 30% de borramiento, firme, que es posterior y que la altura de la cabeza anda hasta allá arriba, hasta las nubes. Imagínense ese caso, o sea, te aseguro que más de ustedes hicieron una revisión de una paciente así, que tú dices, la paciente no va a parir. Entonces, esa sería una puntuación de 0 y sería un cervix completamente desfavorable. Debajo de una puntuación de 6 de la escala de Bishop, la paciente es candidata a maduración cervical, o sea, que le pongas misoprostol o dinoprostona para ayudar a que antes de que empiecen las contracciones, pues que ese cervix empiece a modificar sus características. ¿Qué características tenía el cervix de la paciente? Posterior, 0 puntos. Consistencia media, aquí lo dice. Posición, 1 punto. Aquí, consistencia, perdón, acá arriba, intermedia, 1 punto. 30% de borramiento y cerrado, o sea, 0 y 0. Llevamos 1 y la estación fetal en -1. Este suma 2. Entonces, consistencia intermedia y posición fetal en -1, 1 más 2, 3. Todos los demás es 0, ¿de acuerdo? Bien. Lo mencioné aquí, también el porcentaje de éxito que tienes con esas de Bishop. Si es uno de más de 7 puntos, sería un cervix, por ejemplo, que a lo mejor tendría 3 o 4 centímetros de dilatación, con un 60% de borramiento de consistencia blanda y a lo mejor la altura todavía está arriba. Esa sería una paciente que tiene buenas características o buenas probabilidades de parto. Y lo que platicábamos aquí,
Si esta puntuación te da menos de 6 puntos, la paciente es candidata a misoprostol o dinoprostona para maduración cervical. Bien, chicos, siguiente caso. 30 años, gesta 3, partos 2, 33 semanas, ruptura de membranas hace 18 horas, se presenta con fiebre de 39 grados al tacto, secreción fétida, cervix dehiscente, feto único, frecuencia cardíaca de 168, taquicardia fetal y leucocitosis de 18,000 y una PCR elevada. Todos estos datos es un dato de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué factor de riesgo tiene esta paciente para estar infectada? Que tiene una ruptura de membranas de 18 horas de evolución. Lleva más de medio día con eso. En cuanto a su diagnóstico, amenaza de parto pretérmino, corio, aborto séptico, endometritis, la respuesta correcta es corio. No es un aborto séptico porque el embarazo ya es más de 20, de 22 semanas y además el feto está vivo. No es una amenaza de parto pretérmino únicamente, porque la amenaza de parto pretérmino pudiera presentarse únicamente con contracciones y esta paciente ya tiene datos de infección, entonces una corioamnionitis. Datos clave para esto son pacientes que deben de tener fiebre de más de 37.8 acompañado de secreción vaginal, taquicardia fetal o taquicardia materna, ¿de acuerdo? Desecho purulento o irritabilidad uterina, también actividad uterina. ¿Cuál es el agente causal más frecuente en México de la corioamnionitis entre Streptococo, Gardnerella, Uroplasma y E. coli? La respuesta correcta es Uroplasma, hasta en un 47% de los casos. De cuando hice la residencia de ginecología y obstetricia no teníamos, el uroplasma se detecta con un cultivo especial, que justamente es un cultivo de uroplasma. Cuando hice la residencia no teníamos en el IMSS cultivo de uroplasma. Aquí en el IMPER, donde trabajo actualmente, sí tenemos cultivo de uroplasma. Es impresionante la cantidad de uroplasma que hay en las pacientes embarazadas. Prácticamente yo les puedo asegurar que más de la mitad de la derechohabiencia de aquí del hospital lo tienen. Y más de la mitad de las pacientes obstétricas también lo deben de tener. Entonces, sin duda es una de las principales etiologías para RPM. Bien. Siguiente caso, 33 años, gesta 2, parto 1, 31 semanas, signos vitales normales, tacto vaginal, cervix dehiscente con salida franca de líquido amniótico. Frecuencia cardíaca fetal normal, placenta normal, índice de líquido amniótico de 80 milímetros, eso es normal también. Datos clave de este caso clínico, menciona una ruptura de membranas de 3 horas de evolución. Y la pregunta del caso es, ¿con qué método confirmaríamos el diagnóstico de ruptura de membranas? Papel de nitracina, ultrasonido, historia materna y revisión vaginal o cristalografía. Esta pregunta también va a causar controversia. Realmente cualquiera de las 4 opciones podría ser una respuesta adecuada porque con cualquiera de las 4 opciones nos podría dar datos o resultados sugestivos de ruptura de membranas. Pero, de acuerdo a la guía de práctica clínica, dice que la manera de confirmar tu diagnóstico impresionantemente es con historia clínica y revisión vaginal, más que con el ultrasonido, con la nitracina o con la cristalografía. Lo menciona aquí, miren, no miento. Dice, el diagnóstico de ruptura será mejor documentado por la historia materna y la revisión vaginal. ¿Y saben qué? Tiene razón la guía de práctica clínica. Cuando ustedes atiendan un servicio de obstetricia, el motivo de consulta de tengo salida de líquido vaginal es de los principales motivos de consulta al servicio de urgencias. Tú tienes que ser muy juicioso ahí, tienes que ser muy exclusivo, muy detallista con lo que tú preguntas. Si tú le preguntas a una paciente que va porque tuvo salida de líquido vaginal, si tú le preguntas, ¿fue mucho líquido? Todas las pacientes te van a decir que sí. Así haya sido una gota, todas te van a decir que sí. Pero si tú haces la pregunta mágica, si tú les dices, a ver, señora, ¿fue tanta agua que salió mucha agua, te bañó los muslos, escurrió hasta las rodillas y prácticamente dejaste un charco en el piso? Ahí las pacientes ya son más detallistas y ya te van a decir, no, entonces no fue tanto. La paciente que te dice que sí a eso es una paciente que se le rompieron las membranas completamente. Entonces, es increíble realmente cómo la anamnesis sí tiene un gran peso en cuanto a este diagnóstico. Segunda pregunta, ¿cuál es la conducta indicada en este momento? La paciente tiene 31 semanas, tiene 3 horas de ruptura y tiene un cervix dehiscente. Inducto, conducción con oxitocina, maduración pulmonar y manejo expectante, tocólisis y maduración pulmonar o cesárea. Número 1, a pesar de que se rompieron las membranas y no hay vuelta atrás, ese bebé va a tener que nacer porque no hay manera de volverlas a sellar. Tú tienes que evaluar 2 cosas para tomar tu determinación sobre si tienes que interrumpirlo en ese momento o no.
tienes que hacerte 3 preguntas importantes. 2 preguntas. ¿La paciente está en un trabajo de parto activo? No. Su cervix está dehiscente y no tiene actividad uterina. Número 2. ¿La paciente tiene datos de infección? ¿Tiene fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal, el flujo es purulento? No. Entonces tienes chance de esperar. La paciente está estable. Tiene 31 semanas. Tienes chance de darle maduradores pulmonares para mejorar la morbilidad, el nacimiento de ese recién nacido que sí va a nacer prematuro, y le puedes dar un manejo expectante. El manejo expectante es prolongar el embarazo la mayor cantidad de días que te lo permita. Entonces la respuesta correcta es maduración pulmonar y manejo expectante intrahospitalario. La A y la D las descartamos porque la paciente no tiene un criterio para nacimiento inmediato. Y el inciso C, que pudiera ser el mayor distractor, tocólisis y maduración pulmonar. Bueno, la tocólisis aquí no tiene cabida porque la paciente no tiene actividad uterina. Si la paciente tuviera actividad con estas características, si tuviera contracciones, sí dale tocólisis, porque lo que quieres es que no haya contracciones para que te dé un periodo adecuado, un periodo de tiempo suficiente para administrar el madurador pulmonar. Bien. Y tercera pregunta, ¿cuál es el esquema de elección? Mucho ojo, sé que muchos de ustedes lo indicaron muchísimas veces en sus indicaciones de TOC o de piso de obstetricia, pero si te van a preguntar alguna dosis en el examen nacional, probablemente te pregunten la dosis del esquema de maduración pulmonar. El correcto es de las opciones que vienen aquí es dexametasona 6 miligramos, es intramuscular, mucho ojo, no es intravenoso, es intramuscular, es un piquete en la nalga cada 12 horas por 4 dosis. Aquí la clave es el número 24. Tienes que obtener o alcanzar 24 miligramos de la dosis que tú tienes. Los esquemas correctos son los siguientes, muchachos. Dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. O si vas a utilizar beta, prácticamente es a la mitad. Bueno, al doble y a la mitad. Es el doble de la dosis, son 12 miligramos. Es cada 24 horas, no cada 12 y solamente son 2 dosis. Entonces, apréndanse este esquema porque si les van a preguntar dosis de obstetricia, probablemente este sea algo preguntable para tu examen. Muy bien. ¿Dudas que tengan hasta ahora? Reviso la conversación. No tenemos nada. Pulgares arriba. Bien. Perliux y Carolina Pérez. Bien, todavía las tenemos. Perfecto. Seguimos con el siguiente caso. 22 años. Portador de DIU. Acude por dolor abdominal, sangrado vaginal escaso, menorrea de 7 semanas. Exploración, dolor abdominal leve a la palpación de fosa ilíaca sin datos de irritación peritoneal, cervix posterior cerrado, sangrado vaginal escaso, ultrasonido pélvico, útero con endometrio lineal, gonadotrofina positiva, repetida a las 48 horas, sigue estando positiva, pero no dobló su valor normal y los signos vitales son normales. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica? Embarazo ectópico, aborto, quiste torcido ovario, enfermedad pélvica inflamatoria. Datos clave, es una paciente con sangrado vaginal, es una paciente con una menorrea de 7 semanas, o sea, puede estar embarazada. La gonadotrofina confirma que está embarazada y en la masa, en el anexo derecho, tiene una masa de 40 milímetros. Está embarazada. Tiene el ultrasonido, el útero está vacío, pero en el anexo derecho tiene una masa que pues es un embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Una característica importante aquí es que la gonadotrofina en las primeras 6 a 7 semanas de embarazo tiene que doblar su valor cada 48 horas. Si se fijan aquí, la gonadotrofina no dobló. A lo mejor ustedes van a pensar, pues doctor, fue un aborto espontáneo, por eso la gonadotrofina no dobló y el útero está vacío. No. Si fuera un aborto espontáneo, la evolución de esta gonadotrofina sería no solamente no doblaría, sino iría disminuyendo, pero no podría explicar esta parte de que hay una masa anexial derecha. El quiste torcido de ovario ya lo comentamos, o sea, no es la característica del dolor, la evolución en el dolor, y aparte no se asocia a niveles positivos de gonadotrofina. Y la enfermedad pélvica inflamatoria, pues no comparte los síntomas inflamatorios aquí, signos y síntomas como fiebre, descarga purulenta. Entonces es un embarazo ectópico, muchachos. Imagen de ultrasonido para el embarazo ectópico. Vean cómo aquí la vascularidad que es el saco gestacional, da una imagen como en un anillo de fuego. Eso es importante. Ultrasonido con imagen de anillo de fuego, ultrasonido sugestivo de embarazo ectópico. ¿Cuál sería tu manejo en este momento para esta paciente con embarazo ectópico? Manejo expectante, dilatación y legrado, laparotomía o manejo médico con metrotexato. No. Manejo expectante significa
Solamente manténla en observación para ver cómo evolucionan las cosas. No es una opción porque ese embarazo ectópico ya se implantó en la trompa, ya está en el anexo derecho, ya no va a haber manera de que vaya a la cavidad uterina. Dilatación y legrado tampoco es una opción, porque si tú legras la parte de adentro del útero, realmente no estás atacando el problema, porque el embarazo ectópico está afuera. Entonces estás entre la parotomía exploradora, meterla a cirugía o un manejo médico con metrotexato. Dos cuestiones importantes para que tú decidas un manejo médico sobre un manejo quirúrgico de un embarazo ectópico. Uno, la pregunta más importante es, ¿tu paciente está estable o inestable hemodinámicamente? Normotensa, buena frecuencia cardíaca, no hay datos de choque, la paciente está estable. Si tu paciente está estable, puede ser candidata a manejo médico. Y el segundo fundamento importante es que ese embarazo ectópico no vaya muy avanzado, que no hayas identificado todavía frecuencia cardíaca fetal, que la masa anexial no sea mayor a 40 milímetros o que no tenga datos de ruptura inminente. Si estas dos cosas se conjuntan, como es el caso clínico de la paciente, ella puede ser una paciente de manejo médico con metrotexato. Lo menciona aquí la guía de práctica clínica. Para que tú puedas decidir un manejo médico, tiene que ser una paciente estable, con un sangrado vaginal leve, no debe de tener dolor, no tiene que tener datos de hemoperitoneo, o sea, no tiene que tener abdomen en madera o signo de rebote positivo. La determinación de la gonotrofina, miren, si están menos de 15,000 unidades de gonotrofina, mejor, y si el diámetro es de menos de 40 milímetros, también. ¿Por qué? Mientras más temprano sea ese embarazo, más posibilidades tienes de poder contenerlo con el metrotexate. Si ya es un embarazo más avanzado, pues prácticamente el metrotexate no te va a ser una opción o no va a funcionar del todo. Y tercera pregunta, ¿ya decidiste darle metrotexato? ¿Cuál sería tu manejo complementario al metrotexato? Corticoides, maduración cervical, salpingofurectomía, por la farmacodinamia del metrotexato y su inhibición en esta síntesis de ácido folínico, tienes que darle el complemento a la paciente, ¿de acuerdo? Lo menciona en ginecología de Williams aquí, tienes que darle un complemento con ácido folínico a esta paciente que le vas a dar metrotexato. Muy bien, perfecto muchachos, terminamos entonces esta sesión de ginecología y obstetricia. Veo aquí en el chat, lo mantuvimos prácticamente como nuevo, sin desempacar, sin desempolvar. No sé si tengan alguna pregunta que quieran manifestarla ahí en el chat. Vemos de este lado, pulgares arriba. Bien, ¿cuántas personas fuimos al final acá en el simulacro? Aproximadamente 10 en promedio. Perfecto. Muy bien. ¿Dudas que tengan por acá en el chat? No tengo nada. Perfecto. Bueno, doctores, no me queda más que agradecerles el espacio y horas de esta tarde que compartieron conmigo y pues desearles lo mejor. Sean muy juiciosos, sean muy disciplinados para este proceso de estudio. Aquí veo que tenemos una pregunta. Dice, no me quedó muy claro lo del metrotexato. Ok. Sí, por la misma farmacodinamia, pues, por el mecanismo de acción del metrotexato que inhibe la producción, el metabolismo de los folatos, tienes que dar un complemento con esto para que ese metrotexato no vaya a afectar el folato mismo de la paciente y no le vaya a ocasionar, por ejemplo, un problema de anemia que disminuya su hemoglobina como tal. Por eso tienes que darle el complemento con el ácido folínico. Va a atacar ese metrotexato, va a atacar a la replicación celular del embarazo ectópico que está en curso, pero no va a afectar la producción de folatos materno y no le va a ocasionar problemas como anemia, etcétera. ¿De acuerdo? Es a lo que me refiero con esa parte de que cuando das un manejo médico con metrotexato tienes que complementar con el ácido folínico, ¿vale? ¿Por qué se prefiere Dexa en vez de beta para maduración pulmonar? No, realmente no hay una diferencia entre los esquemas de maduración. No hay una diferencia o una mejoría entre beta y dexametasona. ¿A qué me refiero con esto? Los dos actúan de manera similar. Si tú me preguntaras a mí, ¿cuál prefieres, dexa o betametasona? Nosotros preferimos betametasona. ¿Por qué? Porque es más práctico para la paciente. Son solamente 2 piquetes y terminas el esquema más pronto. Hagan un ejercicio ahorita ahí en su hoja. Imagínense que comenzamos un esquema a 2 pacientes, una con dexa y una con beta el día de hoy, que es viernes a las 6 de la tarde.
La que le vas a dar betametasona le vas a poner su primera dosis hoy viernes a las 6 de la tarde, la segunda dosis mañana sábado a las 6 de la tarde. Y recuerden que cuando se termina un esquema de maduración pulmonar, tiene que pasar un periodo de 24 horas mínimo de latencia. Entonces, primera dosis viernes a las 6, segunda dosis sábado a las 6 y la latencia termina el domingo a las 6 de la tarde. O sea, el domingo a las 6 de la tarde, ese bebé ya tiene su maduración pulmonar por su corticosteroide ideal, ¿vale? O sea, ideal me refiero al efecto que va a hacer el medicamento. ¿Qué pasa con la otra paciente que le vamos a empezar DEXA? Va a ser cada 12 horas. Le vamos a poner una DEXA ahorita, viernes a las 6 de la tarde. La segunda, sábado a las 6 de la mañana. La tercera, sábado a las 6 de la tarde. La cuarta, domingo a las 6 de la mañana. Y sus 24 horas de latencia, ese bebé va a estar listo hasta el lunes a las 6 de la mañana. ¿Te fijas cómo con la beta terminas 12 horas antes, tienes tu latencia completa 12 horas antes y solamente le diste 2 piquetes a la mamá? Entonces, realmente por preferimos la betametasona, pero realmente los dos funcionan igual, tienen la misma respuesta en cuanto a disminuir el síndrome de dificultad respiratoria. Muy bien. ¿Más dudas? ¿Más dudas, muchachos, de la conversación? Nada, tenemos de este lado. ¿Todos bien? Bueno, doctores, entonces, como les decía, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias por su tiempo. Su tiempo es mucho más valioso en este momento de lo que es el mío, porque cada vez se acerca un poquito más el examen nacional. A final de cuentas, como dice por ahí una frase, tu tiempo es cada vez más valioso porque cada vez te queda menos. Entonces, esto lo digo no para que se estresen, porque digan, gracias, doctor, ya me arruinó el fin de semana. No es para eso, es solamente para invitarlos a que sean muy disciplinados en esta recta final de su proceso de estudio. Planteen sus horas de estudio, su programa de estudio, sean muy organizados, el tiempo que dediquen a estudiar que sea un tiempo de estudio completamente significativo para que posteriormente puedas tener tiempo para la recreación y para descansar también, ¿de acuerdo? Bueno, una vez más, les agradezco mucho por la tarde, espero que lo que comentamos aquí les sea de utilidad para su examen nacional. Los que van a ginecología y obstetricia, los que vienen a Calimper, probablemente nos veamos por acá el siguiente año y pues listo. Cuentan conmigo, cuentan con el curso de ASENARM. Agradecerle también a los chicos de audiovisuales, gracias a Kevin por hacer posible esta transmisión en vivo. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo y mucho ánimo para esta recta final en su proceso de estudio, ¿vale?